más rentable porque es interesante para aprender cómo enfrentarnos a preguntas potencialmente difíciles. Y es que la mitad están sacadas del apartado de traumatología, como ya sabéis. Lo más importante del politrauma es distinguir si hay una parada cardíaca o si es un politraumatizado. Y aquí la clave está en el caso clínico. Vengo fatigado porque acabo de subir rápido las escaleras del seminario y los que estáis en las sedes no sabéis lo que es esto, pero los de aquí de Oviedo, lo de subir rápido las escaleras es para coger aire, tipo oxígeno domiciliario. Nada, lo que os decía, lo más importante del politrauma es saber si el paciente tiene pulso, sangrado pulsátil, en cuyo caso habrá que hacer ABC, o si tiene una parada cardíaca, y en este caso es CAB, compresiones torácicas, vía aérea y respiración. Hartos ya de preguntar por el ABC, preguntaron la D y la E. A es vía aérea, respiración, circulación, D de disability, exploración neurológica, y E de exposición, control de hipotermia. Mirad, esta es una pregunta del año 2007, pregunta que por técnica de test se saca sin ningún tipo de conocimiento médico. Esta está en el bloque de traumatología. Aunque existen 4 versiones de examen MIR, van por bloques. Tú tienes las preguntas de respiratorio, otro empezará por cardiología, otro por cirugía general, pero van por bloques. Si en el bloque de traumatología te encuentras esto, ¿qué tienes que responder? Déficit neurológico, hipotermia, estado circulatorio o fracturas abiertas. No es por meterme con los traumas, pero un trauma dudo que la respuesta a su pregunta sea déficit neurológico. Esto parece una perogrullada, pero como veis, es una pregunta de un MIR oficial. Y estas cosas pasan. Cada uno pregunta solo de lo que sabe. Esta es una pregunta interesante para intentar criticar un poco y hacer una crítica constructiva de cómo enfrentarnos a preguntas potencialmente difíciles. No es que esta pregunta sea muy difícil, yo tengo muy claro que de las 5 opciones que me dan, la mejor es la 3, pero resulta que la opción 3 no es correcta. Entonces, dentro de que no es correcta, es la más correcta de las 5. ¿Por qué no es correcta? Vuelvo a lo mismo, es una pregunta del bloque de trauma. Hay traumatólogos que, además de ser traumatólogos, son expertos en reanimación cardiopulmonar. Pues enhorabuena, pero hay otros que no lo son, y probablemente el de esta pregunta no lo sea. Porque si tienes un colapso súbito y te caes, por riesgo de tener un traumatismo cervical, no se debe hacer una maniobra frente-mentón, porque eso podría lesionar la médula. Entonces, la opción 3 es una opción que yo no haría. Hay otras opciones en la reanimación cardiopulmonar, que son la triple maniobra de apertura mandibular, que hay un operador para abrir la mandíbula y otro para hacer la ventilación, que sería la correcta en este caso. Pero esto os pasa. Cuando habéis hecho ahora el trabajo de fin de máster, de fin de carrera, sois súper expertos en un apartado que si cae una pregunta de ahí es que sabéis mucho más que el examinador, sin ninguna duda. Entonces, hay veces que dices, de esto estoy muy al día y lo que me están proponiendo no es del todo correcto. De acuerdo, quédate con lo menos malo. Esto ocurre. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es coger la menos mala. La menos mala es A, B, C, mantener vía aérea abierta, respiración y circulación. Y por eso la opción 3 te habla de primero seguir ese orden. Sería la más correcta dentro de las que hay, pero sigo diciendo no es del todo correcta o no es la mejor opción, pudiendo hacer otra cosa mejor todavía. Quedaos con la idea del politrauma ABC. Si tienes sangrado pulsátil, si hay pulso, no hay parada cardíaca, ABC. Si hay parada cardíaca, CAB. Neumotoras a tensión valvular o hipertensivo, verdadera urgencia vital. El paciente tiene un orificio que permite la entrada de aire en la pleura, pero no la salida. Y en cada inspiración se llena más, se llena más, se llena más, y eso desplaza todo el mediastino hacia el lado contralateral. Timpanismo porque hay aire, fijaos en la angulación de las venas cava. Aquí hay hipotensión arterial. Hay 2 patologías en respiratorio, repasamos, que cursan con hipotensión arterial, presión sistólica menor de 100 o de 90, verdaderas urgencias vitales. Neumotoras a tensión y tromboembolismo pulmonar masivo. Mirad, en este contexto clínico, lo que ocurre es que, fijaos, esa angulación de las venas cava dificultan el retorno venoso. No llega la sangre al corazón. Como no llega, tengo ingurgitación yugular porque la sangre no drena al corazón. Y si al corazón no le llega sangre, la ley de Frank-Starling dice que cuanto más se distiende la fibra cardíaca, más fuerte es el latido. Si no me llega sangre, el siguiente latido va a ser muy débil. Por eso no levanta tensión arterial. La hipotensión arterial de estos pacientes se debe a ese problema de retorno venoso que no llega la sangre. ¿Entendéis ahora también la fisiopatología de por qué hay hipotensión arterial en el neumotoras a tensión?
Está todo completamente desplazado, fijaos, no hay trama broncovascular, siempre comparo lado sano y lado patológico. Y aquí no hay trama, no hay más que aire y costillas, no veo el parénquima. Aquí más de lo mismo, el muñón del pulmón está completamente colapsado y no veo nada a nivel del parénquima. En un escáner se ve genial, pero no siempre puedo esperar a hacer un escáner. Habrá que hacer técnicas diagnósticas con inspección, palpación, percusión y auscultación. Vale, ¿y cómo se trata esto? Puncionando, ya sabemos ayer, siguiendo el borde superior de la costilla. Me preguntáis muchos, pero ¿esto dónde se punciona? ¿En segundo espacio intercostal, o en quinto espacio intercostal, o en sexto? A ver, los protocolos de urgencias recomiendan, como ya sabéis, quinto espacio intercostal, pero depende de cada caso. Si el neumotórax está localizado en campos superiores, a lo mejor hay que funcionar en segundo espacio intercostal. Si está localizado el derrame en un punto en concreto, habrá que funcionar ahí. Por eso, nos van a preguntar dónde hay que pinchar en general. Depende de cada caso. Cuando haces la técnica radiológica, ecografía, placa, lo que sea, dependiendo de dónde estés, pinchas por ahí. Y mirad esta pregunta que es súper interesante. Traumatismo con taquipnea, ausencia de ruido respiratorio, es decir, ¿hay algo en pleura? Aire o líquido. Y está hipotenso con venas del cuello distendidas. Hombre, en el contexto de un traumatismo, pues será un neumotórax a tensión. ¿Qué es lo más prioritario? ¿Placa de tórax? ¿No? Drenaje del hemitórax. ¿Y cómo sé yo que tiene un neumotórax si no le hago la placa de tórax? ¿Cómo se diagnostica el neumotórax? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y esto es una verdadera urgencia vital. No puedes gastar tiempo de mandar al paciente a rayos porque cuando vuelva igual ya no hay paciente. Esto es muy urgente. Por eso, si eres capaz de diagnosticarlo bien, trátalo de inmediato. Y eso es lo que me están preguntando aquí. Y es una pregunta difícil. MIR 17, imagen, claramente desviado todo. ¿Qué es eso? Un neumotórax. ¿Cómo se trata? Drenaje torácico. Pregunta que fue fácil. Neumotórax abierto. Cuidado que aquí la fisiopatología cambia, porque aquí el orificio permite la entrada de aire, pero también la salida en la expiración. Y eso hace que todo el bloque se desplace de un lado para otro. Es el bamboleo mediastínico. Pero es que además de ese bamboleo mediastínico también tengo el aire péndulo. Fijaos que en la inspiración se comprime este pulmón. ¿Qué es la inspiración? Contracción de diafragma, expandimos bien la caja torácica y generamos presiones negativas, de forma que eso expande el pulmón para que aspire el aire. Es lo que ocurre aquí. Pero ese aire que está aquí me comprime el pulmón y hace que el aire que está exprimiéndose de este pulmón pase al otro lado. ¿Y qué ocurre en la expiración? En la expiración las fibras elásticas de este pulmón se retraen, por eso expulsa el aire, pero como este otro pulmón deja de estar comprimido porque el aire de la pleura sale, este pulmón se expande y al expandirse absorbe el aire que proviene del otro lado. Y ese aire péndulo que va de un lado a otro no se recambia, no es aire procedente del exterior y por tanto es un aire pobre en oxígeno. ¿Cómo se trata esto? Dicen, pues, taponamiento parcial. Oye, muy gracioso, esto es súper bonito en los libros, pero en la vida real es súper difícil. Generalmente lo que hacemos es un drenaje con sello de agua, vale. Pero si no puedes, te dicen, en inspiración tapa para que no entres aire y en expiración destapa para que salga. Esto es súper complicado. Hay unos mecanismos que se llaman válvulas de Heimlich que te permiten poner un dispositivo que permite solo la salida de aire y no la entrada. Estos los suelen tener en los servicios de emergencias sanitarias. Bolet costal. Aquí el problema es que hay 4 o más costillas rotas en al menos 2 puntos y fijaos cómo hay un segmento que está completamente separado del resto. Y esto, el problema es que las presiones negativas que se generan en el interior para que el aire entre también van a aspirar físicamente a este segmento que está separado del resto. Por tanto, parte de la presión negativa que se utiliza para meter el aire, para la ventilación, se va a gastar traccionando hacia adentro de este segmento. Cuando esto es muy pequeño, el problema es que al paciente le duele. ¿Y cómo le duele? Hipoventila. Imaginaos que en cada ventilación el paciente solo metiera 200 mililitros de volumen corriente. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué? ¿Cuál es el volumen que equivale al espacio muerto anatómico? 150 mililitros. Si yo solo ventilo 200, realmente solo entran 50 nuevos al alveolo, porque el resto se me queda en el espacio muerto. Por tanto, eso es un problema. Eso genera hipoventilación mantenida en el tiempo, insuficiencia respiratoria, cor pulmonar, etc. Para evitar esto le doy analgesia y de esa forma ya ventila mejor, no le duele. El problema es que cuando este segmento es muy grande, básicamente toda la presión negativa que debía aspirar el aire, lo que hace es meter para adentro ese segmento, generar un movimiento paradójico. Y el aire que entra procedente del exterior es cero. Si el paciente no es capaz de ventilar, tendrás que ventilar tú por él, es decir, ventilación mecánica, frecuentemente invasiva, porque la no invasiva no es capaz de solucionar este problema. Así, analgesia, si es grave, ventilación mecánica invasiva.
Traumatismo torácico grave, con múltiples fracturas, que se asocia a inestabilidad de la pared torácica. ¿Cómo se trata un bolet costal que es grave? Intubación y ventilación mecánica. Asfixia traumática es una mascarilla equimótica. Ha habido un traumatismo, ha salido bruscamente toda la sangre hacia arriba, que ha roto las vénulas, y eso produce esa coloración equimótica. Esto no es lo que mata al paciente. Lo que mata al paciente es la rotura del corazón derecho, de las cavas, de la aorta, de la pulmonar, es decir, de las estructuras nobles del tórax. Si no se rompen estos y el paciente sobrevive, esto es reversible. Puede producir ceguera, vamos a decir temporal, por edema de mácula o definitiva por hemorragias retinianas, pero esto se puede revertir siempre y cuando no tengamos dañados los órganos importantes. ¿Qué otras lesiones hay? Fracturas costales, dijimos ayer, en un traumatismo directo en el punto del golpe y por aplastamiento a nivel de la curvatura. El diafragma se puede romper y puede permitir el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica, requerirá un tratamiento quirúrgico. Enfisema subcutáneo igual a crepitación. Crepita al tocar, requiere oxígeno para que se absorba más rápido el aire que está fuera de su sitio. Y la contusión pulmonar, ojo con esto, que lo han preguntado, es una hemorragia leve, pero continuada en el tiempo. Esa hemorragia leve al principio no da ningún tipo de problema, pero pasadas unas horas, pasados unos días, se acumula tan cantidad de sangre en el intersticio y en los propios alveolos que acaba dando una hipoxemia muy severa, pero tardíamente. Mirad, misma pregunta que la del año 2018, pero enfocada de otra forma. Aquí no me dicen que se achaca a un bolet costal, sino que inicialmente responde y pasado un tiempo aparece la hipoxemia grave. Y en este caso sí, la causa no será la inestabilidad de la pared torácica, que debería ser inmediato, sino la alteración producida por la contusión pulmonar, que es tardío, horas o días después. Si hay una rotura del diafragma, requerirá frecuentemente un tratamiento quirúrgico. Cuidado con las lesiones del esternón, que pueden golpear y romper directamente ventrículo derecho, aorta o cava. Y esto requiere un escáner, una técnica de imagen para ver que no haya un problema vascular severo que requiera un tratamiento quirúrgico de inmediato. Resumen de este capítulo, lo más importante, no confundamos la parada cardíaca con el politrauma. Parada cardíaca, reanimación cardiopulmonar, CAB. Politrauma tiene pulso ABC. Neumotoras a tensión valvular o hipertensivo, verdadera urgencia vital, hipotensión arterial, igual que TEM masivo. Tratamiento con un drenaje inmediato del neumotoras para que se respanda todo y vuelva otra vez a su sitio el mediastino. Neumotoras abierto, la fisiopatología es el bamboleo mediastínico y el aire péndulo, tratamiento con oclusión parcial o tubo de drenaje. Bolet costal ligero, analgesia. Bolet costal severo, intubación y ventilación mecánica. Y contusión pulmonar, hipoxemia, que aparece tardíamente horas o días después de un traumatismo producido por un sangrado mantenido en el tiempo. Continuamos con el capítulo de pleura, un capítulo que este sí es interesante. Fijaos, una o dos preguntas de media, y suelen ser preguntas sobre todo de derrames pleurales. El más preguntado, el derrame tuberculoso, que cada vez que cae se convierte en la pregunta más fácil del examen si no hay distractores. O, ojo, cuidado, empiema, otro de los conceptos muy sencillos, preguntado recientemente, o el neumotórax espontáneo primario. Mirad, cuando hablamos de derrame pleural, cómo empezamos, y eso es así siempre. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y en ese orden. A la inspección vamos a tener una disminución de la movilidad del emitoras afecto. Cualquier cosa que afecte a la pleura, ya sea aire, neumotoras o líquido, derrame pleural, disminuye las vibraciones vocales y la transmisión de del murmullo vesicular. ¿Cuál es la diferencia entonces entre neumotoras y derrame? Timpanismo o matidez. Timpanismo, neumotoras, matidez, derrame. Disnea progresiva con matidez. Mi consejo es que, como estáis acostumbrados ya en los simulacros a tener pues, un subrayador, un bolígrafo, un lápiz, algo, si leéis un caso clínico y os encontráis matidez o timpanismo, rodead esa palabra, marcadla bien, porque es la que va a hacer que al final sea un derrame y no un neumotoras, ¿vale? Y este tipo de cosas, si lo lees muy rápido, lo pasas y al final te puedes confundir. Por eso, palabras clave, marcadlas bien para que luego no os confundáis en la pregunta. Radiológicamente voy a verlo en la placa en bipedestación, que es la curva cóncava que se llama de Elis-Damoiseau, que tiene esa imagen cuando hay un derrame de más de 250 mililitros, pero si es muy pequeño, necesitaré poner al paciente en decúbito lateral y el rayo en horizontal para ver pequeñas cantidades de 100 mililitros o menos. Criterios de Lai, diferencia entre trasudado y exsudado. Importante. ¿Qué es el trasudado? Mirad la imagen, líquido limpio, aumento de presiones que genera una salida del líquido, pero el líquido por sí solo, sin proteínas. Exsudado tiene proteínas, es más amarillento. Pero ojo, trasudado y exsudado son líquidos estériles, no hay bichos. Si se infecta, entonces sí empiema, pero esto es pus,
turbio, purulento. Glucosa baja, leucocitos, bacterias, ¿vale? Hemotoras es sangre y kilotoras es triglicéridos. Proteínas menos de 3 gramos de decilitro, LDH menos de 200, esos son criterios de hidrotoras. Exudado tiene más de 3 gramos de decilitro, más de LDH 200 y el cociente proteínas pleuroplasma o LDH pleuroplasma elevado. ¿Cuál creéis que da dolor torácico de características pleuríticas? ¿El trasudado, el exudado o los dos? Respuesta, el exudado. El trasudado no. ¿Qué pleura tenía terminaciones dolorosas? Repasamos ayer. P de pain, pleura parietal. ¿Por qué se irrita la pleura parietal? Por proteínas. El líquido limpio no irrita a la pleura. Por tanto, si tengo una insuficiencia cardíaca con un derrame pleural, tendré la semiología del derrame pleural con la abolición de la auscultación en campos inferiores, pero al paciente no le duele. Otra cosa es que le duela. Entonces sí, ahí hablamos ya de exudado, algo que está irritando la pleura por las proteínas. Si tengo unas proteínas de 3,8, esto es un exudado. El exudado requiere un tratamiento específico, hay que drenarlo y hay que buscar cuál es la causa y tratarlo. El trasudado realmente no requiere un drenaje, lo que hay que hacer es tratar la causa sin más, pero no hay que meterse mucho con el líquido. Glucosa baja, cuidado con la tuberculosis, cuidado con las neoplasias y sobre todo cuidado, mucho cuidado, con la sospecha de empiema, como veremos después. Cuidado también con menos de 15 gramos de decilitro de glucosa en la artritis reumatoide, que es benigno, no requiere tratamiento, a diferencia del lupus, que se considera brote, requiere corticoides o antiinflamatorios. pH menor de 7,20 en el contexto de una infección, ojo, podría ser un empiema. ADA alto, glucosa baja, exudado linfocitario, me están hablando de un derrame tuberculoso. Causas de trasudado, aumento de la presión hidrostática que empuja o disminución de la presión oncótica que atrae. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, la causa más frecuente. Segunda, pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, enteropatía pierde proteínas o la que queráis. Insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos una imagen a nivel de la cisura que desaparece con diuréticos. Es un tumor evanescente o tumor fantasma que fantásticamente desaparece con diuréticos. Eso es un derrame tisural. ¿El paciente va a tener un dolor pleurítico por esto? No, porque esto no irrita a la pleura. Insuficiencia cardíaca, ¿cuándo tenemos que puncionarlo? Pues cuando el derrame no se comporta como insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando irrita a la pleura y da dolor, cuando da fiebre, cuando un ultrafiltrado no tiene que dar fiebre, cuando no mejora con diuréticos, es decir, si se comporta de una forma diferente a como lo haría una insuficiencia cardíaca, entonces sí, funcionarlo porque a lo mejor hay algo además de la insuficiencia cardíaca de ese paciente. Y ya que sale esto, hacemos un repaso de otras asignaturas. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo distinguir clínicamente dolor torácico mecánico, dolor torácico pleurítico o dolor torácico anginoso de una cardiopatía isquémica? El mecánico es aquel del paciente que le duele y si tú le tocas el punto que le duele, una fractura costal, algo, eso empeora muchísimo el dolor. Un paciente que viene con un infarto no le duele más porque tú le aprietes ahí en el pecho. Ahora, si tienes un problema físico, mecánico, sí empeora con la palpación, ¿vale? Y suele ser además un dolor muy localizado en el punto en concreto donde está el problema. Dolor pleurítico, irritación de la pleura, pleura parietal. Suele ser por situaciones como el exudado que irrita esa pleura. ¿Qué casos? Pues cualquier cosa que irrite esa pleura, como puede ser un neumotoras, puede ser un derrame pleural, un hemotoras, no un trasudado, ¿vale? Sí un exudado. ¿Y cómo es la clínica? Es un dolor a punta de dedo, muy bien señalado, en un punto en concreto y que empeora bruscamente con movimientos, con la tos o con el estornudo, ¿vale? Eso se nota mucho. Es, cuando tú hablas le preguntas a un paciente si le duele cuando tiene un neumotoras, te dirá solo cuando respiro. Es así, pero es verdad. Realmente los movimientos pleurales o torácicos son los que realmente le dan el dolor al paciente. ¿Y cómo es el dolor anginoso de la cardiopatía isquémica? Es un dolor, para empezar, que se llama sordo, es decir, no está bien referido, no te lo señala la punta de dedo. Te ponen la mano, te dicen en esta zona, y además lleva otros componentes de cortejo vegetativo. Lleva sudor, lleva una irradiación del dolor al brazo, a la espalda, al cuello. No está nada bien referido, no es como los otros que están muy bien localizados. Bueno, pues en base a eso empezamos la anamnesis de los pacientes y enfocamos el cuadro clínico hacia un tipo de problemas o hacia otro. Causas de exudado pleural. La más frecuente, los derrames. Sabéis que el 50% de los derrames de las neumonías neumocócicas tienen un derrame asociado que se llama paraneumónico o metaneumónico. Causa más frecuente de exudado. El derrame infeccioso de la neumonía. Vale.
seguido de los neoplásicos y en España seguido de la tuberculosis. Ojo, que en otras partes del mundo la tuberculosis es la primera. Mirad, derrame pleural izquierdo, exudado linfocitario, glucosa baja, pH, glucosa baja y ADA alto. Tuberculosis pleural. Esto, cuando cae, es la pregunta más fácil del examen. Y si no es la más fácil, será la segunda más fácil. Claro, ¿por qué sale siempre igual? Porque el examinador os intenta timar diciendo que el mantus es negativo, que el cultivo del Lowenstein no crece nada. Claro, ya lo sabéis, es que el bicho no está en el líquido. El bicho está en la pleura. Por eso hay que hacer una biopsia pleural para hacer el diagnóstico. Y veríamos un granuloma necrotizante, a diferencia de sarcoidosis y beriliosis, que tienen granulomas no necrotizantes. ¿Qué tiene el lavado broncoalveolar del sarcoidosis y beriliosis? TCD4, TCD8, bronquiolitis alérgica extrínseca, bono y neumonitis por amiodarona. Bueno, pues quedaos con esto, exudado linfocitario, glucosa baja y ADA alto, tuberculosis pleural. Ojo, cuidado con esto, que aunque es un caso de primoinfección, como veremos mañana, requiere RIPE. Me da igual que tenga síntomas, que no tenga síntomas, que tenga cavernas o que no tenga cavernas. Esto se trata con RIPE. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, hay un 66% de probabilidades de que en los próximos meses desarrolle una enfermedad clínicamente activa. Así que este caso, RIPE. Derrame maligno, ¿quién los suele producir? Pues metástasis, ¿de quién? Pues de mama y de pulmón, que son los más cercanos. ¿Quiénes son los que tocan más frecuentemente la pleura? Adenocarcinoma. Acordaos que el adenocarcinoma, en el caso del pulmón, es periférico. Por eso es el que más frecuentemente produce un derrame. Repasamos, derrame pleural maligno. ¿Qué TNM es? M1A, por tanto estadio 4. Suele ser un exudado ese derrame y es un exudado también serohemorrágico. Si hay un exudado con sangre y no ha habido un traumatismo ni una cirugía de por medio, cuidado que podría ser neoplásico. No es la única causa, pero sí es una bastante importante. ¿Cómo se trata? Pues hay que hacer una pleurodesis para que se fusionen las hojas. Hablamos ya de un estadio 4, paliativo. Por tanto, el tratamiento no es hacer una supercirugía, quitarle medio pulmón, no. Tratamiento paliativo para que esto no repita y no se produzca un derrame pleural que me comprima o que me produzca un compromiso respiratorio. Síndrome de Méis lo conocéis ya de ginecología, ya sabéis que no debéis fallar preguntas de gine, que os persigue Sara Tato y eso no es bueno. ¿Qué es el síndrome de Méis? Pues es un tumor que produce una ascitis y además un acúmulo también de líquido en la parte torácica, que es lo que nos importa aquí. Y la pancreatitis tiene líquido alrededor del páncreas que puede trasudar a través del diafragma y producir un derrame pleural izquierdo que tendría amilasa pancreática. A diferencia de la rotura del esófago, síndrome de Boerhaave, rotura esofágica, que tendría amilasa salival y pH ácido porque sale ácido clorhídrico del estómago. Esto requiere un tratamiento quirúrgico urgente. El derrame paraneumónico es, por tanto, estéril. Es un exudado, pero no tiene bichos. Cuidado, que ahora hablamos de empiema. Y aquí cambiamos las tornas. Esto es un líquido turbio. Cuando el libro dice que la tinción de Gram es positiva, no quiere decir que sean Gram positivos. Quiere decir que la tinción de Gram detecta bacterias. Pueden ser Gram positivas, pueden ser Gram negativas, pueden ser anaerobios, incluso a veces protozoos, amebas, otro tipo de bichos. Pero hay bichos en el líquido. Es turbio, es purulento, hay leucocitos. Y además tendremos glucosa baja porque lo consumen los organismos. Hay un empiema que tiene nombre, que es el empiema necesitans, que necesitaba salir. Es el que fistuliza espontáneamente. Y las características son líquido turbio, pH bajo, glucosa baja y leucocitos elevados en la toracocentesis diagnóstica. Mirad, tubo de drenaje siempre con sello de agua. Os pongo otro ejemplo, y es un ejemplo que saco de preguntas del EIR. Ha caído 4 veces en el EIR, podría ser preguntable en el MIR. Caso clínico, tenemos un paciente que nos trae emergencias sanitarias, estamos de primera guardia de UCI, son las 2 de la mañana, intubado, que viene con un drenaje pleural. Y este paciente está colocado ahí, nos avisa la enfermera porque ha detectado que el pleurevac, el sistema de drenaje, se comporta de una forma rara. La columna del agua en inspiración sube y en expiración baja. ¿Qué hay que hacer? Opción 1. Clampar el tubo para que no se mueva. Opción 2, dejarlo como está. Opción 3, llamar al residente mayor. Opción 4, llamar al adjunto. Son las 2 de la mañana. Yo no me la jugaría con el adjunto. A ver, en la vida real sabemos todo lo que haríamos, que es llamar a alguien, avisar y que nos saque de dudas. Pero en el MIR sabéis que eso no se puede poner. Pues es algo fisiológico, es normal. Fijaos cómo funciona la fisiología de esto. La pleura tiene presiones negativas. Por tanto, en la inspiración lo que va a generar es una aspiración de todo el líquido que ha salido. Por eso es normal que, según ha salido el líquido, en la próxima inspiración vuelva a entrar en la pleura. Para que eso no ocurra, ponemos el sello de agua. Lo que hace la presión negativa va a ser tirar hacia arriba del sello de agua, pero no lo va a levantar enorme, no, levanta solamente 2-3 centímetros,
y en la expiración baja. Esa fluctuación es fisiológica y si no hubiera fluctuación, quiere decir que ya no hay cámara, que ya no hay nada que drenar, la presión es cero. Y en ese caso, o está clampado o hay que quitar el tubo porque ya está resuelto. Por tanto, en condiciones normales, que sepáis que una fluctuación de la cámara de agua es fisiológica, es normal. Como aquí frecuentemente hay tabiques, a veces hay que poner uroquinasa, fermentos fibrinolíticos, para romperlos y que se pueda drenar todo. Mirad, esto está preguntado 18 veces. Ojalá os caiga en vuestro examen. Es bastante probable que lo ponga en la quiniela, no lo tengo claro. Demasiado fácil, a lo mejor. Pero ojalá os caiga un caso de estos. Porque fijaos, neumonía, se pone un antibiótico, va bien, pero luego empieza a ir mal. Fiebre, derrame pleural. Sospecho en empiema. Además, fíjate, pH bajo. Colocación de tubo de drenaje. ¿Cómo se trata? Antibiótico y tubo de drenaje. La pregunta regalo del MIDO 2009. Tampoco tuvo un 100% de aciertos, pero vamos, es que faltó poco. Fiebre, 39. Condensación. Oye, pues si no sabes lo que es una condensación, te digo que es una neumonía. Inicialmente va muy bien, le pongo un antibiótico, pero al tercer día hace fiebre. Y tiene un dolor pleurítico izquierdo, y por si no lo sabes, tiene una imagen que es un derrame pleural. Puede, correcto, tratarse de una neumonía complicada con un derrame y tienes que analizarlo por si hay que poner un drenaje pleural y solo le faltó poner y por favor marca la opción 5 que es la que quiero que pongas. Más fácil imposible. Fijaos, y esto es lo que quiero que veáis, hay que tener espíritu crítico, fijaos cómo está escrita la opción 5. Esto es súper importante. No dice puede tratarse de una neumonía complicada con un derrame y hay que poner un drenaje. No, no hay que poner un drenaje. Hay que analizar el líquido por si cumple criterios de empiema y entonces sí le pongo el drenaje, pero no os saltéis pasos. Y eso es fundamental para no fallar una pregunta un poco más adelante. Neumonía lóbulo medio, quinolonas, inicialmente bien, pero vuelve otra vez fiebre y mal estado general. Cuidado no tenga ahora empiema. Cuadro de neumonía, neumococo, ponemos antibiótico, pero al quinto día sigue con fiebre. Descartar que no tenga un empiema. ¿Por qué fue difícil esta pregunta? Aquí sí hay que aplaudir al examinador, se lo curró y efectivamente ganó a los alumnos. Los confundió, los metió en el terreno que quería. Fiebre, dolor pleurítico, tratamiento antibiótico, pero después aparece un derrame pleural. El cuadro es el mismo, ¿no? ¿Qué respondieron vuestros compañeros? Colocar un drenaje pleural de forma urgente. Vale, y os digo, ¿dónde están los criterios de empiema? ¿Dónde está el pH bajo? ¿Dónde está el líquido turbio? ¿Dónde está la glucosa baja? No os saltéis pasos. Realizamos una toracocentesis diagnóstica, que casi seguro va a ser un empiema. Ya lo pondremos después el tratamiento, pero no saltemos los pasos. Las cosas hay que hacerlas en un orden lógico. Por eso, fijaos, hartos de preguntar por antibiótico y drenaje, antibiótico y drenaje, antibiótico y drenaje, antes del drenaje confirma que efectivamente es un empiema. Enhorabuena por el examinador, punto positivo para él, porque efectivamente confundió a los alumnos. Pero a vosotros ya nos va a confundir, porque ya sabéis cómo lo están preguntando. ¿Qué cayó este año? Neumonía, se pone un antibiótico, sigue con fiebre y aparece un derrame pleural. Y así, fijaos, la toracocentesis diagnóstica es purulenta. Clarísimo. Drenaje cerrado con tubo de tórax. ¿Por qué cerrado? Porque el cierre es el sistema de sello con agua y además daremos fibrinolíticos porque probablemente tenga tabiques, como pone aquí. Por tanto, uroquinasa para romper los tabiques. Pregunta que no se sale de la forma de preguntar. Seguimos hablando de qué ocurre si esto cronifica. Pues que esa coraza que aparece puede dificultar mucho la expansión del pulmón y esto requiere una decorticación a las 6 o 8 semanas para que el pulmón se pueda expandir, si no, nos quedaremos con un pulmón no funcionante. 18 veces preguntado, neumonía con reaparición de la fiebre a los 3 días después de iniciar antibioterapia y derrame pleural. Sospechamos el empiema. Lo confirmaremos con la toracocentesis, pH bajo, glucosa baja y líquido turbio. Y se trata con antibiótico, que ya estará puesto de antes, más tubo de drenaje con sello de agua. Hemotoras, sangre. ¿Cuál es la etiología? Traumatismos, quirúrgicos o no quirúrgicos, o neoplasias. Cuidado las metástasis, que pueden dar sangre. Ojo, hablamos de metástasis en general porque normalmente no suelen ser primarios de la pleura, suelen ser metástasis. Y lo que hablamos es que tiene que tener un 50% del hematocrito plasmático. ¿Cuál es el hematocrito normal? 40-45%. Por tanto, si tengo un hematocrito del 5%, eso no es hemotórax. Si tengo un 20, un 25, eso sí es hemotórax. Es así para diferenciarlo de una punción traumática. Si yo rompo una vena y caen 2 gotas, me tiñe todo de rojo, pero eso no es un hemotórax. Mirad, repasamos ayer, aorta ascendente mediastino medio, aorta descendente mediastino posterior, tráquea mediastino medio, esófago mediastino posterior. Esto es una disección de aorta, tipo 1, tipo 2 o tipo 3.
Pues hombre, necesitaría la reconstrucción entera, pero con esta imagen, de momento lo que diría es tipo 3, porque la ascendente no veo falsa luz y en la descendente sí, esto que está ahí más oscuro. Esto es verdadera luz y esto es falsa luz. Tengo que ver la reconstrucción porque a lo mejor está también el callado y la parte de arriba del todo y es una tipo 1. Pero bueno, está claro que una tipo 2 no puede ser, que sería solo de aorta ascendente. ¿Cómo se trata esto? Bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico del hemotoras, no confundamos toracostomía con toracotomía. Esto viene del griego. Ostoma, orificio, punción. Tomos, cirugía, cortar. ¿Cuándo hacemos tratamiento quirúrgico? En sangrados masivos, más de litro y medio de golpe, o que está continuado y salen 100, 200 a la hora durante 6 horas y eso no cede, o que esté durante varios días y eso no pare. Pues hay que hacer un tratamiento quirúrgico para coser el punto sangrante. En condiciones normales haremos tubo de drenaje, ostoma, orificio, pues como siempre, sellado con agua. Eso sí, un tubo gordo porque esto si no se puede coagular. Año difícil, 2002, fijaos. Glasgow de 13. Por encima de 8 lo tengo que intubar. Bueno, está bien. Está dolorido, vale. Fracturas con un hemotoras con derrame pleural. Hemodinámicamente está estable. Ah, ¿y por qué me dice que hemodinámicamente está estable? Bueno, sigo. PO2 de más de 60. Bueno, son dos datos de que está estable. El carbónico está en 25, está hiperventilando. El líquido es pequeño, 500 mililitros. Demasiadas molestias de que es todo como muy ligero. No hay insuficiencia respiratoria, no me dice que esté taquicárdico, no me dice que tenga bajo nivel de conciencia, no me dice que tenga una repercusión hemodinámica tremenda. No requerirá toracotomía. En ningún caso. Ojo con las técnicas de test. ¿Qué ha hecho el examinador para protegerse? Muy probablemente no lo va a requerir. Si no hubiera puesto el muy probablemente, la pregunta sería impugnable. Es verdad que ahora mismo no necesita el drenaje, la cirugía, vamos, la toracotomía, cirugía. Se hará un drenaje simple. Pero si esto empeora, sí puede acabar requiriéndolo. Hombre, me está dando demasiados datos de estabilidad como para pensar que va a estar todo muy bien. Saturación basal de oxígeno del 90%, pero de repente tengo más de litro y medio de golpe de líquido hemático. Aquí sí, cirugía, porque hay que drenarlo y hay que buscarle punto sangrante. Y como tengo un sangrado muy importante, pues transfusión, analgesia, oxigenoterapia, es decir, medidas generales. ¿Qué hay que saber del quilotórax? Conducto linfático, cisterna de Beckett, aparece en el lado derecho, sube y en la quinta dorsal pasa al lado izquierdo para desembocar en el confluente yugulo subclavio izquierdo. Rotura del conducto por encima de la quinta dorsal, quilotórax izquierdo. Rotura por debajo, quilotórax derecho. Vale. ¿Qué tumores pueden aparecer a este nivel? En la linfa, los linfomas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de quilotórax? Traumatismos, cirugías o linfomas. En general, como suben los kilomicrones, que son triglicéridos, si yo lo dreno y lo elimino para afuera, con el sistema de drenaje y sello de agua, estoy quitándole todo el alimento al paciente. Por tanto, no es una buena opción. En estos casos haré un shunt pleuroperitoneal para que se reabsorba todo ese contenido por el peritoneo. Lo tengo que diferenciar de un derrame que tenga mucho colesterol, porque este lo que tiene es triglicéridos. Por eso el tratamiento definitivo es un pleuroperitoneal. Ojo, si inicialmente te encuentras el paciente que tiene 2 litros en el tórax y no es capaz de ventilar porque el pulmón no se expande, pues hombre, inicialmente sí puedes hacer un drenaje, analizarlo, pero eso inicialmente. No es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo sería el shunt pleuroperitoneal. Ojo, el tratamiento definitivo no es una cirugía, porque el cierre quirúrgico no se hace. En el libro es muy bonito cuando te aparecen ahí la localización y lo bien que se ve el punto que está roto, pero en la vida real es muy difícil detectarlo. Por eso no se cose, no se hace un tratamiento quirúrgico, se hace el drenaje. Neumotoras, aquí hablamos del primario, espontáneo, del varón alto, joven, delgado y fumador, que tiene una maniobra de Valsalva y genera un dolor pleurítico con disnea. Y ese dolor se irradia a la parte de arriba, al apes. ¿Por qué? Porque tiene ruptura de bullas apicales subpleurales. Ojo, apicales, no basales, apicales subpleurales. Vale, cuando hablamos de neumotoras primario, es un paciente que no tiene ningún tipo de problema. Si el paciente tiene una patología subyacente, ya sea EPOC, sarcoidosis, silicosis, neumocistis, entonces es un neumotoras secundario, y esos son más graves. Los secundarios siempre requieren un tratamiento agresivo, quirúrgico. Los primarios, en principio, tubo de drenaje y poco más. Y en algún caso igual ni siquiera tubo de drenaje, que lo vamos a ver ahora. El neumotoras espontáneo primario es el que se produce en pacientes jóvenes sin patología subyacente. Síntomas, lo hemos visto, dolor torácico, pleurítico, a punta de dedo, con disnea y frecuentemente producido por una maniobra de Valsalva, que es lo que ha roto la bulla, porque esa maniobra de Valsalva aumenta mucho la presión en el interior de las vías aéreas y es lo que rompe la pared de la bulla, que es muy ligera. Complicaciones más frecuentes, la más frecuente es la recurrencia, la segunda más frecuente que se vuelva valvular o hipertensivo. Dolor torácico derecho agudo, varón, 30 años, supongo que alto porque juega al baloncesto,
compresión delgado y disnea brusca. Este contexto clínico me hace sospechar un neumotórax, pregunta fácil. Disminución o abolición de las vibraciones vocales y timpanismo. Métodos complementarios. En la placa de tórax sí voy a ver el neumotórax. ¿Aquí podemos hacer una placa de tórax? Sí, hablamos de un paciente que está estable. No es una situación crítica de urgencia vital como veíamos en el capítulo previo del neumotórax abierto o valvular o hipertensivo. Aquí sí interesa hacer una placa, porque dependiendo de que sea mayor o menor, haré una estrategia u otra. Vamos a pensar que en el 90% de los casos requiere poner un tubo de drenaje. Pero si el neumotórax es muy pequeño, no. Aquí veo la separación de la pleura visceral y la parietal sin trama broncovascular. El escáner es súper útil para detectarlo, pero no siempre es necesario hacerlo. Hacemos la placa de tórax, inspiración y expiración, y vemos perfectamente la línea de la pleura. ¿Cómo se trata? Generalmente el tubo de drenaje. ¿En qué caso se puede evitar poner un tubo? Te tiene que dar demasiados datos de que está bien, paciente estable, primer episodio, muy pequeña cantidad de neumotórax, va todo muy bien, ninguna alteración gasométrica. En ese caso se puede hacer oxigenoterapia o incluso punción aspiración simple de 50 mililitros y ya está. ¿Y en qué caso hay que hacer un tratamiento quirúrgico agresivo que consistirá en cirugía, resección de las bullas y pleurodesis para fusionar las pleuras y que no se repita? Cuando recidiva, cuando sigue fugando a pesar de estar puesto el drenaje durante bastante tiempo o cuando es bilateral. O en ciertas profesiones, un buzo que está buceando o un piloto de avión, donde no me voy a exponer a tener una recidiva y que haya un problema importante. Pero que sea de gran tamaño, no. Esto se pone el drenaje y ya está. Neumotórax espontáneo se debe a la ruptura de bullas apicales subpleurales típico de varones altos, jóvenes, delgados y fumadores que empiezan con disnea y dolor pleurítico brusco en el contexto de una maniobra de Valsalva. Neumotórax se diagnostica por placa de tórax posterior anterior normal y en expiración forzada. Siempre comparamos las dos. Y se trata con un tubo, con drenaje y aspiración con sello de agua. Siempre el sello de agua, siempre que drenemos cualquier cosa, ya sea aire, líquido, pleural normal o empiema o hemotórax. Siempre todo con sello de agua. Diferencia entre trasudado, pocas proteínas, poco LDH, y exsudado, rico en proteínas, por tanto, dolor pleurítico. El trasudado requiere tratar la causa, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, sin más. El exsudado frecuentemente también requerirá un drenaje y un tratamiento específico. El derrame pleural tuberculoso es glucosa baja, ADA alto y exudado linfocitario, tratamiento con RIPE. El empiema es el caso clínico que todos conocéis, neumonía, se pone antibiótico, pero al cabo de unos días fiebre otra vez y derrame pleural. Primero analizarlo y segundo tratamiento con drenaje y antibiótico. Y el neumotórax espontáneo primario, varón alto, joven, delgado, fumador, con el dolor pleurítico. La radiología me va a decir si tengo que poner un tubo o si es todo muy leve y sirve con un manejo conservador. Y pasamos a uno de los capítulos más odiosos que hay, que es el de patología obstructiva, donde vamos a centrarnos en lo más importante. Mirad, y lo más importante, y fijaos, 5 y 6 preguntas en los últimos exámenes MIR, ojo, que esto es más que toda la oftalmología o más que toda la dermatología del examen, sobre todo en EPOC y asma. Era muy preguntado el cuadro de hipoventilación que vamos a ver ahora, pero esto era sobre todo de los años 90 y años 2000. Últimamente no están preguntando mucho de ahí. Lo veremos, pero sobre todo que sepáis que en la quiniela si pongo algo va a ser, bueno, voy a poner, os lo aseguro, voy a poner el tratamiento del asma, luego os diré qué parte del tratamiento del asma voy a poner. Y la EPOC, cuidado con GOLF y GESEPOC. Insuficiencia respiratoria, primero la definición, PO2 por debajo de 60 y o PCO2 por encima de 50. Si están alteradas las dos, insuficiencia respiratoria global, si solo está una de las dos, parcial. Mirad, pregunta interesante del MIR 21. Realmente están preguntando dos cosas en la misma. Después, en este mismo capítulo, os voy a poner una pregunta de atención primaria que realmente son 3 preguntas en una sola pregunta, para que veáis cómo se pueden complicar las cosas, ¿vale? Mirad, me están hablando de PO2 baja, carbónico alto, por tanto, insuficiencia respiratoria global. Pero solo con esto no respondo a la pregunta, porque hay 2 globales y 2 parciales. ¿Cómo diferencio la opción 1 de la opción 2? pH bajo, carbónico alto. Acidosis respiratoria. Porque si fuera metabólica, el CO2 tendría que estar bajo para compensarlo. Mecanismos productores de hipoxemia. Primera pregunta, ¿cómo está el carbónico? Carbónico alto igual a hipoventilación. Siguiente pregunta, ¿cómo está el gradiente? El gradiente es la diferencia entre la presión del alveolo y la presión en la arteria. Si hay cualquier patología a nivel torácico, el gradiente se eleva. Por tanto, si el gradiente es normal, quiere decir que esa hipoventilación es un problema neurológico. No hay nada físico en el pulmón. Eso es una enfermedad, una depresión respiratoria por fármacos, fentanilo, opioides, morfina.
Enfermedad neuromuscular, Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, lo que queráis. Síndrome Parkinson Plus, Side-Drager, o hipoventilación alveolar central, que es un problema donde, veremos al final del capítulo, ventilamos 7 veces en vez de 15 veces por minuto. Vale. Siguiente cosa, lado contrario, cosas muy raras. El carbónico no está elevado y el gradiente tampoco. Entonces, ¿por qué tengo poco oxígeno? Porque alrededor del paciente hay muy poco oxígeno, porque estoy a 8.000 metros de altitud donde la presión barométrica es muy baja, o porque estoy encerrado en una mina y estoy consumiendo el oxígeno y la FiO2 baja. Vale, entre medias, me da igual que venga del carbónico aumentado o del carbónico normal. Tengo un gradiente elevado. Aquí hay un problema físico intratorácico. La siguiente pregunta, ¿se corrige con oxígeno? Si no se corrige es SUNT. ¿Y qué es SUNT? Perfusión de alveolos no ventilados porque están cerrados, atelectasia, porque tienen líquido, edema de pulmón, neumonía, o bien cortocircuito. Ayer vimos la fístula arteriovenosa. O, fijaos, SUNT intracardíaco. Pregunta de nota. Comunicación interauricular o comunicación interventricular, la que queráis. ¿Puede producir un SUNT? Respuesta, no. ¿Por qué? ¿Y entonces por qué sale aquí? Vamos a repasar de cardiología pediátrica, esto es muy difícil. ¿Cómo van las presiones? ¿Quién tiene más presión? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? Ventrículo izquierdo. Si yo tengo una comunicación interventricular, ¿de dónde a dónde va a ir la sangre? Del lado izquierdo al lado derecho. Por tanto, va a llegar sangre rica en oxígeno, va a pasar al lado derecho y se va a volver a oxigenar. A nivel de la aorta, la presión de oxígeno no varía, sigue siendo sangre rica en oxígeno. Otra cosa es que a este SUNT intracardíaco se le asocia un síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Una presión pulmonar mayor que la presión de la aorta. Cuando las presiones de las cavidades derechas superan a las de la izquierda, entonces sí, el cortocircuito será derecha-izquierda y ahí sí pasará a la aorta sangre pobre en oxígeno y ahí sí tendremos hipoxemia. Por tanto, SUNT intracardíaco con hipertensión pulmonar severa. Ese caso sí genera hipoxemia. Vale. Si sí se corrige con oxígeno al 100%, es alteración, ventilación, perfusión. Independientemente de que el problema esté en la ventilación, todas las obstructivas, EPOC, asma, bronquiectasias, las de ese capítulo, todas las intersticiales del capítulo 15, neumonitis, arcoidosis, fibrosis pulmonar, o independientemente de que el problema esté en la perfusión, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, estas sí corrigen con oxígeno al 100%. Mirad, presión en el alveolo 39, en la arteria 37, gradiente 2, es normal. Carbónico alto con gradiente normal, lado izquierdo, sobredosis de morfina. Embolia, esto es alteración, ventilación, perfusión. EPOC, alteración, ventilación, perfusión. Asma, alteración, ventilación, perfusión. Neumonía, SUNT. Hipoxemia que sí se corrige con oxígeno. No será proteinosis, que es SUNT, comunicación interventricular SUNT, neumonía SUNT, atelectasia SUNT. Hipertensión pulmonar, alteración, ventilación, perfusión. Círculo, 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 círculo cuadrado. Como ya sabéis, el examinador se rige por la ley del mínimo esfuerzo, por tanto es muy fácil para él hacer una pregunta de este estilo. Coge 3 de un sitio y una del otro. Pregunta muy importante. Aunque no sepa muy bien si es un SUNT o no es un SUNT, esta situación que me exponen aquí arriba, neumonía SUNT, edema de pulmón SUNT, atelectasia SUNT, fístula arteriovenosa SUNT, fibrosis, alteración, ventilación, perfusión. Sé perfectamente cuál tengo que marcar, sin saber nada del enunciado. ¿Qué pasa aquí? PO2 de 59. Subo 20 puntos percentuales la PO2 y mejora el oxígeno hasta 65. Entonces, ¿esa alteración, ventilación, perfusión o es SUNT? ¿Mejora o no mejora con oxígeno al 100%? Hombre, no es oxígeno al 100%, pero fijaos, como por cada punto percentual ha subido menos de 1 milímetro de mercurio. Ha subido 20 puntos percentuales, bueno, 19, de 21 a 0,40, y solo ha subido 6 milímetros de mercurio, SUNT. La alteración, ventilación, perfusión sube 2 o 3 milímetros de mercurio por cada porcentaje de PO2. Por tanto, es esto. Si no, sé perfectamente cuál tengo que responder por de dónde están sacadas. A veces son preguntas difíciles como esta. Es una pregunta doble. Carbónico alto igual a hipoventilación, por tanto, opción 3 y opción 4. Pero tiene algo más. Hipoventilación con disminución de la FiO2 o trastorno de la relación ventilación-perfusión e hipoventilación alveolar. Mirad, esto que me pone aquí, pérdida de fuerza en extremidades superiores, disfagia, debilidad muscular, es un problema neurológico. ¿Cómo se responde esto? A ver, la forma correcta de responderlo es calculando el gradiente con la fórmula, me da un gradiente elevado, y entre la opción de la derecha del todo del cuadro de disminución de la FiO2, que es gradiente normal, o trastorno de relación ventilación-perfusión, que es gradiente elevado, me quedo con trastorno de relación ventilación-perfusión. Pero vamos a hacer un poco de picardías a la hora de responder. Si no queréis hacer esto, imaginaos el cuadro clínico. ¿Qué es más probable?
Que haya un paciente con una patología neurológica y que además eso genere o que tenga asociado un trastorno de otro tipo, o que haya un paciente con la enfermedad que queráis, miastenia gravis, ELA, un Guillain-Barré, que está subiendo el Everest a 8.000 metros de altitud. Yo eso último no lo veo. ¿Os imagináis cómo ha hecho el caso clínico el examinador? Os puedo asegurar que el examinador jamás se inventa un caso clínico, porque puede cometer el error de dar un dato erróneo y a lo mejor meter aquí un valor de PCO2 que luego no sea compatible con el gradiente y ya se lo impugnáis. Entonces, jamás el examinador se va a inventar un caso clínico, va a copiar datos reales. Y por probabilidad, es muy poco probable que un paciente con una patología neurológica degenerativa acabe subiendo el Everest. Así que no me quedo con la opción 3. Pero si lo queréis hacer de una forma ortodoxa, bien hecho, hay que generar el gradiente y entonces ves que está elevado. Por tanto, no es disminución de la PO2, es alteración, ventilación, perfusión. Pregunta difícil. Carbónico alto, gradiente normal, enfermedad neuromuscular, lado izquierdo. 15 veces preguntado que la hipoventilación alveolar cursa con elevación del carbónico, gradiente normal y es típica de enfermedades neuromusculares. Clínica, lo sabemos todo de ayer. Si hay poco oxígeno, ¿quién se sube al autobús? El CO2. Si se sube mucho CO2, aparte de tener hipercapnia, si tengo más de 5 gramos de hemoglobina con CO2, tendré cianosis, coloración azulada de piel y mucosas. ¿Cómo responde el organismo a esto? Como el autobús transporta poco oxígeno, lo primero que hace es acelerar los autobuses. Taquicardia. ¿Cómo se genera eso? Soltando catecolaminas que tienen efecto beta-1 adrenérgico y aceleran el corazón. Pero es que las catecolaminas también producen ácido en el estómago. Por tanto, cuidado con la acidez, que va a empeorar. Después ya compraré más autobuses, generaré poliglobulia y todo eso, ¿vale? Mucho cuidado porque el CO2 da vasodilatación cerebral. Vosotros no lo vivisteis, pero en la época dura de la pandemia, año 2020, cuando estábamos en el hospital, estábamos frecuentemente con doble mascarilla, una FFP2 y otra por encima, y estábamos 8 horas con eso que generaba pues, un acúmulo de carbónico tremendo. Acabábamos con un dolor de cabeza brutal, producido por el acúmulo del carbónico, que es vasodilatador cerebral. Siguiente cuadro clínico. Estáis de guardia de UCI, vuestra primera guardia de la UCI, 2 de la mañana, y os traen un paciente intubado con un traumatismo craneoencefálico que tiene un sangrado cerebral. Hemos dicho que el CO2 produce vasodilatación cerebral. Por tanto, el flujo vascular aumenta con la hipercapnia. Vale, siguiente pregunta. Es la pregunta ya de nota. No viene en los libros, pero es vida real. Estás de guardia a 2 de la mañana y te dice la enfermera que está a cargo de ese box, ¿cómo programo el ventilador? ¿Le pongo 15 ventilaciones por minuto? ¿Le pongo 20 ventilaciones por minuto? ¿Le pongo 25 ventilaciones por minuto? ¿O prefieres llamar al adjunto? El comodín del adjunto en el MIR nunca se usa. ¿Qué hacíais vosotros? ¿O qué haríais? Mirad, estamos preguntando si a este paciente hay que normoventilarlo, hiperventilarlo o hipoventilarlo. Y está todo en relación con el CO2. Como el CO2 es vasodilatador cerebral y tiene un sangrado cerebral, me interesa hacer una vasoconstricción cerebral para que no sangre o sangre lo menos posible. Por tanto, lo voy a hiperventilar. Le voy a programar 25 ventilaciones por minuto. Así baja el carbónico y vasoconstriñe para que no sangre. Esto, como os digo, no viene en los libros, pero es la vida real. Es lo que hacemos cuando atendemos a un paciente con un sangrado cerebral, hiperventilarlo. Y esto es fisiopatología. Y si entendéis el porqué de las cosas, además de que os servirá el 20 de enero para el examen MIR, que es lo que buscamos todos, pues también os servirá en la vida real. Tratamiento. Como tengo poco oxígeno, le voy a poner más oxígeno. Vale, muy bien, pero ojo que no es gratis. Y no me refiero a que cueste mucho dinero. Me refiero a que si te pasas de dosis es tóxico. Y va a tener tos, dolor retroesternal y formación de membranas hialinas intraalveolares. Vale. Como esto mejora el pronóstico de vida, tengo que pensar si el paciente es candidato a oxigenoterapia crónica domiciliaria y sabéis los criterios, que es EPOC, coletilla, estable y correctamente tratado con VO2 menor de 55 o entre 55 y 59 si tiene el reflejo de vasoconstricción alveolo hipóxico, hipertensión pulmonar, poliglobulia, insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonale, arritmias, vale. Cuidado con la saturación. Menos de 55 milímetros de mercurio equivale a menos de 88% de saturación de oxígeno, ¿vale? Y muy importante. Estamos hablando de una medida que si la aplicas al menos 15 o 16 horas al día, a un flujo de 2-5 litros por minuto, aumenta la supervivencia. El oxígeno es altamente inflamable. Si el paciente fuma y explota, ya no aumenta su supervivencia, pero grullada. Bueno, pues está contraindicado en pacientes que siguen fumando.
Ventilación mecánica, ¿cuándo? Cuando tengo pH bajo, carbónico alto y paciente consciente. Muy importante. Mirad, esto es un paciente intubado y esto genera unas resistencias enormes. Ayer decíamos, ¿dónde había más resistencias? En la tráquea, que son 2 centímetros cuadrados. Este tubo tiene menos de 1 centímetro cuadrado. Enormes. Al aparato le da igual. Si tú le dices, dale un volumen corriente de 500 mililitros, le meterá más a presión y se lo da. El problema es que para extubar a este paciente requiere que ventile por sí mismo. Y ese paciente, cuando tiene una patología bronquial obstructiva, es casi imposible que sea capaz de vencer estas resistencias. Por eso a los pacientes obstructivos intentamos no intubarlos o retrasar al máximo la intubación y por eso preferimos primero ventilación mecánica no invasiva. Si va a estar mucho tiempo vamos a tener una estenosis traqueal. En ese caso haremos una traqueotomía para que no se altere la tráquea. Insuficiencia respiratoria restrictiva. ¿Qué hay que saber de esto que es un poco farragoso? Vamos a ver. Hablamos de problemas parenquimatosos y extraparenquimatosos. Los parenquimatosos son los del capítulo 15, los del último día. Tenemos disminución de todo. Fijaos, sarcoidosis, fibrosis, neumoconiosis, enfermedades propias del parénquima pulmonar. Vale, pero ojo que están también las patologías del lado izquierdo del esquema, de las hipoxemias. Situaciones en las cuales yo movilizo poco, pero no porque esté alterado el parénquima, sino porque están alterados los músculos, los nervios, o hay fusiones costovertebrales. Y en estos casos puedo tener problemas tanto de la inspiración como de la inspiración y expiración. Si afecta solo al frénico o al diafragma, será solamente puramente inspiratorio. Y si no, puede ser inspiración y expiración. Vale. Problema inspiratorio. Cuidado con la parálisis unilateral. ¿Cuál es la causa más frecuente? Neoplasias. ¿Qué TNM tiene una afectación del frénico 3 sílabas? T3. Repasamos. Frénico 3 sílabas T3. Recurrente 4 sílabas T4. Pancoas 3 sílabas T3. Vena cava 4 sílabas T4. Pleura visceral T2. Pleura parietal T3. Afectación de un bronquio principal T2. De la carina T4. Ojo con esto, nódulo satélite en el mismo lóbulo T3, en otro lóbulo del mismo pulmón T4, en el pulmón contralateral M1A. ¿Qué ocurre si es bilateral? Frecuentemente suele ser por traumatismos torácicos o lesiones medulares altas. Cuidado porque aquí, como no funciona ningún hemidiafragma, el paciente no es capaz de ventilar y tendremos que ventilar por él. Intubación y ventilación mecánica invasiva. La no invasiva también se queda corta en este caso, no va a ser suficiente. Cuidado si afecta a inspiración y a expiración. Y el ejemplo claro es la espondilitis anquilopoyética que repasamos, asocia a HLA-B27 como Reiter o como Goodpaster. ¿Qué tenemos? Fusiones costovertebrales donde no puedo ni inspirar ni expirar. Vale. Patología o paciente normal, sin patología. ¿Cuál es el valor de capacidad residual funcional normal? 3.000 mililitros. ¿Qué dos componentes tiene la capacidad residual funcional? Volumen residual, que no movilizo, y volumen de reserva respiratoria, que sí movilizo, 1.500 y 1.500, total 3.000. Si este paciente tiene el parénquima sano, su capacidad residual funcional será 3.000. Pero si este paciente, por el motivo que sea, en este caso fusiones costovertebrales, solo puede expirar 500 mililitros porque no puede mover más, su volumen de reserva respiratorio se reduce a 500. ¿Qué ha pasado con el volumen residual? Que ha aumentado hasta 2,5 litros. Único grupo de patologías restrictivas que cursan con volumen residual aumentado. Las restrictivas extraparenquimatosas que afectan tanto a inspiración como a expiración. EPOC es una patología obstructiva crónica con síntomas, tos, disnea, expectoración, producido por alteraciones físicas, bronquitis, enfisema, y muy importante, con obstrucción persistente. Y aquí me detengo. ¿Qué significa obstrucción persistente? ¿Qué es obstrucción espirométricamente hablando? Cociente menor del 70%. ¿Y qué quiere decir que es persistente? Que por mucho broncodilatador que tú le des, siempre será menor del 70%. Si entendéis esto, acabáis de entender la diferencia entre EPOC y asma, que no es fácil. El asma se diagnostica por una obstrucción reversible, por tanto necesitaré dos espirometrías, una con obstrucción y otra sin obstrucción. Por eso en el asma, si me da un cociente menor del 70%, le doy un broncodilatador, a ver si después paso al otro lado y quito la obstrucción. Y si me da un cociente mayor del 70%, le doy histamina, metacolina, serotonina, para producir la broncoconstricción y a ver si me paso al otro lado. Por tanto, diagnóstico de asma, dos espirometrías, una con obstrucción y otra sin obstrucción. En la EPOC, siempre el cociente será menor del 70%. De verdad, si habéis entendido esto, sois unos cracks, porque esto es dificilísimo. Y esta es la verdadera diferencia entre EPOC y asma. Etiología del tabaco. El tabaco produce muchas cosas, entre otras cáncer de pulmón, EPOC, etc.
Primera alteración reversible en el paciente que fuma son las obstrucciones de las vías aéreas distales o flujos mesoaspiratorios F25-75. Eso que si el paciente deja de fumar en estadios iniciales puede ser reversible. Si el paciente lleva 50 paquetes al año, eso no va a revertir. Produce muchos cánceres, no solo el de pulmón. Páncreas, vejiga urinaria. Cuidado con el sangrado o la hematuria indolora en un paciente fumador, que ya sabéis, de urología. Alta sospecha de carcinoma urotelial. ¿Qué cayó este año? Mirad, esta es la pregunta que a mí me ha servido para entender cómo funciona el Ministerio. Y he entendido perfectamente que el Ministerio tiene un pool de preguntas y que además de preguntar cosas súper recientes o de ultimísima novedad, por cierto, os comento una que es de esta misma semana, se ha aprobado un nuevo fármaco para el manejo del colesterol, que es el Inclisiran, un fármaco que disminuye, es un inhibidor de la proteína PCSK9, disminuye el colesterol. ¿Es preguntable? Creo que hay cosas mucho más importantes de preguntar, pero bueno, que sepáis que existen más cosas por ahí. Bueno, pues lo que os decía, aparte de preguntar novedades, el Ministerio tiene un pool de preguntas y esto me lo confirma, porque este examen MIR 2022 se hizo en enero de 2023, la pregunta no se impugnó. Hombre, está claro que el cigarrillo electrónico no tiene ni pies ni cabeza para dejar de fumar, porque hay estudios donde sugiere que puede ser incluso perjudicial. En ningún caso se ha demostrado que es beneficioso. Vale. ¿Por qué digo que está sacada de un pool? Porque bupropión y vareniclina se dejaron de fabricar en noviembre del 21, hace ahora mismo 2 años. Por tanto, me sorprende que el Ministerio pregunte por algo que ya no existe. La única opción de preguntar esto es que lo han sacado de un pool y el que revisó el examen MIR pues no estaba al día, no era ni neumólogo ni experto en consulta de tabaco y no sabía que esto ya no funciona, no existe. ¿Qué hay que hacer con esto? Cuidado que es el último examen MIR y sabéis que los examinadores copian. ¿Podrían copiar esta misma pregunta? Sí, si la copian, poned cigarrillo electrónico, ninguna duda. ¿Qué más cosas sabemos del tabaco? Produce cardiopatía isquémica. Vamos a hacer repaso de cardiología. ¿Qué diferencia hay entre angina estable y angina inestable? ¿Y qué diferencia hay entre angina inestable e infarto agudo de miocardio? ¿Y qué diferencia hay en el infarto agudo de miocardio con y sin elevación del ST? Mirad, la angina estable es una estenosis de la arteria coronaria, pero las paredes están lisas, la estenosis es fija. Y eso aparece dolor torácico, anginoso, caminando siempre la misma cantidad, haciendo el mismo ejercicio físico, y cuando yo paro, desaparece. La angina inestable, la placa está rota y se está pegando trombo, están pegándose plaquetas y cada vez hay más oclusión. Por eso, hace 5 días me dolía el peso caminando 500 metros, ayer me dolió caminando 200 y hoy me ha dolido en reposo. Es un cuadro progresivo. Hay trombo. Angina e infarto se diferencian en que el infarto eleva troponinas, angina no. Infarto con elevación del ST tiene oclusión de la arteria coronaria. El de sin elevación estará estenótico pero tiene flujo. ¿Qué hay que hacer con elevación del ST? Abrir la arteria, angioplastia primaria o fibrinolisis. No hay que hacer fibrinolisis si el paciente tiene un descenso del ST o un electro normal, solo con ascenso del ST. Y es preferible la angioplastia primaria a la fibrinolisis. ¿Qué más cosas hace el tabaco? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y eso por qué? Porque genera carboxihemoglobina. ¿Qué era la carboxihemoglobina? Hemoglobina con monóxido de carbono, secuestrador del autobús. Como está secuestrado, no funciona. Repasamos de hematología. Para hacer el diagnóstico de policidemia vera, necesitábamos descartar otras causas de eritrocitosis, como la poliglobulia fisiológica del fumador. Como tengo hemoglobinas que están secuestradas por el monóxido de carbono, voy a comprar más autobuses para transportar mejor el oxígeno y por eso los fumadores tienen esa poliglobulia o esos 17 gramos de hemoglobina en vez de 15 o 14. Clínica de la EPOC, enfisema y bronquítico crónico. El enfisematoso, soplador con labios fruncidos para aumentar las resistencias y descolapsar bronquiolos. El bronquítico crónico, tos y expectoración. El enfisema, como no tiene parénquima que está roto, tiene tórax en tonel porque las fibras se distienden. El que tiene disnea es el tipo A o enfisematoso y el que tiene hipoxemia el tipo B. Tos y expectoración 3 meses al año, 2 años consecutivos es bronquitis crónica. Ese moco se puede sobreinfectar. ¿Por quién? Neumococo, Moraxella catarrhalis o hemófilus. ¿Cómo se trata? Amoxiclavulánico. Si no hay oxígeno, ¿quién se sube al autobús? El CO2, hipercapnia. Si hay mucho CO2, ¿qué tendré? Cianosis. Si hay poco oxígeno, ¿qué pasa? Que voy a comprar más autobuses, poliglobulia. Y si se mantiene la hipoxemia en el tiempo, aparece el reflejo de vasoconstricción alveolo hipóxico y genero cor pulmonale crónico. En el caso del enfisema, lo que hay es destrucción del parénquima, por tanto no hay membrana de intercambio y eso hace que la difusión esté disminuida. Ojo, en el bronquítico crónico la difusión es normal. Como hay mucho moco, digamos que el aire tiene dificultad para llegar, por eso hay alteraciones gasométricas, pero el aire que llega al alvéolo difunde de una forma completamente normal, porque la membrana de intercambio es normal. Y como no hay fibras en el enfisema,
tiende a extenderse y a hacer esa capacidad pulmonar total aumentada. ¿Qué es lo que no tiene la EPOC? Acropaquias. ¿Quién tiene acropaquias? Fístula arteriovenosa, neumonía por anaerobios, bronquiectasias, cáncer de pulmón, incluido mesotelioma, asbestosis, fibrosis, etc. Gasométricamente o espirométricamente, que me encuentro, cociente menor del 70%, eso como diagnóstico de obstrucción, que es fija, siempre va a ser menor. Y yo le digo al paciente que deje de fumar por prevención terciaria, para evitar complicaciones. Mira, pregunta de oposición de atención primaria. Es una pregunta difícil, en el sentido de que hace falta papel y boli. Es para saber cómo se hace el índice paquetes año. Fumar un paquete año no quiere decir que con un paquete estoy fumando todo un año. Quiere decir que estoy fumando un paquete diario durante un año. Es decir, ¿cómo se construye? Multiplicando los paquetes diarios por los años de consumo. O si queréis, el número de cigarrillos diarios dividido entre 20, porque cada paquete tiene 20 cigarrillos, y multiplicado por los años de consumo. Fijaos que este paciente tiene como 3 fases en su vida. En los primeros 4 años fumó medio paquete al día. En los siguientes 20 años fumó un paquete al día. Y en los siguientes 4 años fumó un cuarto de paquete al día. Por tanto, 4 años por medio paquete diario, 2 paquetes año. 20 años por un paquete diario, 20 paquetes año. Y 4 años por un cuarto de paquete año, un paquete año. Sumo todo y me da 23 paquetes año. Es complicado en el sentido de que no hay calculadora, tienes que hacerlo a mano, pero vamos al concepto de cómo se construye el índice paquetes año. No lo han preguntado nunca en el MIR, pero es una pregunta potencialmente factible. En el enfisema tengo corazón horizontalizado, con costillas aplanadas, diafragma también, e hiperclaridad bilateral. En el cor pulmonar del bronquítico crónico tengo el cono de la pulmonar prominente, la aurícula derecha dilatada y la dilatación de la arteria pulmonar inferior derecha. ¿Cómo se trata esto? A ver, ¿qué medidas mejoran la supervivencia en paciente con EPOC? Dejar de fumar y el oxígeno domiciliario en los casos que está indicado. Hay una tercera, que es la cirugía de resección de volúmenes pulmonares en casos muy seleccionados de bullas únicas apicales. Vale, perfecto, pero en general quedaos con el tabaco. Por eso tengo que ofrecer a todo el mundo que deje de fumar. ¿Qué fármaco en monoterapia aumenta la supervivencia? Ninguno. Por tanto, los fármacos son fármacos puramente sintomáticos. Esto es importante. Mirad, esta mañana estuve repasando la clase que di el año pasado y efectivamente comenté un caso en la clase que es lo que cayó en el examen del último año y que fallaron masivamente vuestros compañeros. Yo entiendo que la pregunta fue difícil, pero dije específicamente, cuidado con esto, porque ¿qué es GOLF 1, GOLF 2, GOLF 3 y GOLF 4? GOLF 1 es más del 80% de FSU1, GOLF 2 del 50 al 80, GOLF 3 del 30 al 50, GOLF 4 menos del 30. ¿Qué es normal en respiratorio? Entre el 80 y el 120% del previsto. Por tanto, un GOLF 1 es un paciente asintomático. Es normal. Si es un paciente asintomático, ¿qué broncodilatador le tienes que dar a un GOLF 1? Ninguno, porque es un fármaco que simplemente reduce síntomas. Como no tiene síntomas, no está indicado. Por eso el tratamiento con broncodilatadores se da a partir del estadio GOLF 2. Bueno, pues el bromuro de hipertropio o anticolinérgicos son los fármacos de elección. Cuando hay una infección bacteriana, que eso se ve por los criterios de Antonisen, aumento de la expectoración, aumento de la disnea o que esa expectoración se vuelva verduzca, eso quiere decir que la etiología es bacteriana, se pone un antibiótico como amoxiclavulánico. Vale. Oxígeno domiciliario mejora calidad y cantidad de vida, muy importante. Y en EPOC estable, correctamente tratado, con PO2 bajo, o entre 55 y 59 si ya tenemos el reflejo de vasoconstricción alveolo hipóxico. ¿Cómo se trata la descompensación? Con cañonazos, es decir, con oxígeno, a veces con ventilación mecánica no invasiva, si hay carbónico alto, pH bajo, paciente consciente, y por supuesto vía sistémica, no solo inhalado, también intravenoso, oral o lo que necesite. Vale. pH bajo, carbónico alto, intubación y ventilación mecánica. Vale. Imaginaos que la opción 3 se hubiera puesto, en este paciente con EPOC, ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué habríais puesto? ¿Ventilación mecánica no invasiva o intubación y ventilación mecánica? Hacen falta 3 cosas. Este paciente solo cumple 2 para ventilación mecánica no invasiva. pH bajo, sí. Carbónico alto, sí. Pero paciente consciente. Paciente obnubilado o en coma no responde. La ventilación mecánica no invasiva es una mascarilla que cierra herméticamente y que el aparato le mete una embolada de aire cuando detecta la inspiración. Necesita una coordinación entre el paciente y la máquina. Si el paciente está en coma, obnubilado, eso no funciona. Así que en este caso esto es un coma carbónico, requiere ventilación mecánica invasiva intubando al paciente. Pregunta muy difícil del año anterior al último. Fijaos, exacerbación de la EPOC, corticoides. Decimos, en las exacerbaciones
Los corticoides los damos por vía sistémica, incluso a veces por vía intravenosa, y por vía intravenosa es más efectivo que por vía oral. Sí, pero esta pregunta tiene una palabra mágica, y es la que invalida todo. Consulta. Este paciente no está hospitalizado. Este paciente no está ingresado en la UCI ni en una planta porque está muy grave. Este paciente va a la consulta, es decir, está en su casa. Y eso quiere decir que el cuadro clínico no es muy grave. Cuando esto no es muy grave, preferimos vía oral. Cuando esto es muy grave, entonces sí preferimos vía intravenosa. Es una pregunta sumamente difícil. Quedaos con esto, memoria fotográfica, por favor. Grado 0 o 1, poco sintomático. Grado 2, 3 o 4, muy sintomático. Mirad ese punto de corte. 0 o 1, poco sintomático. 2, 3 y 4, muy sintomático. Muy útil para Golf y GSPOC, ¿vale? ¿Qué es grado 2? No mantiene el paso de alguien de su edad. Escalas de valoración de la gravedad. BODE y BODEX. ¿Qué medimos? Índice de masa corporal, grado de obstrucción, disnea y el esfuerzo en el test de la marcha o número de exacerbaciones. Pregunta interesante. ¿Qué es exclusivo de uno de los dos? Disnea está en los dos. Índice de masa corporal está en los dos. Capacidad vital forzada no está en ninguno. Distancia recorrida en metros solo está en BODE, no en BODEX. Golf 1, Golf 2, Golf 3 y Golf 4. Leve, moderado, grave y muy grave. Mayor del 80, del 50 al 80, del 30 al 50 o de menor del 30. Si tengo una obstrucción con un FES sub 1 entre el 30 y el 50 será grave, 3. ¿Qué dice Golf? Mirad, esto es lo que estaba el año pasado. A finales de noviembre se actualiza la Golf. El año pasado se publicó la Golf 2023 a finales de noviembre y cambió. Este año, dentro de 3 semanas, está previsto que se publique Golf 2024. ¿Está previsto que haya grandes cambios? No. Y si los hay, tranquilos, que os prometo resumirlos en menos de media página. Pero no esperamos que haya grandes cambios. Si hay cualquier cosa, por supuesto que a tiempo real os mandaremos un informe con la actualización para que estéis al día de todo. Pero tranquilidad absoluta, nervios cero. Como diría Carlos, ¿nos agobiamos? No me agobio. No pasa nada por las novedades, no se esperan grandes cambios. Pero si los hay, tranquilos, que os los contamos. Mirad, ¿qué pasó este año? Que por suerte, por primera vez en la historia, hemos conseguido que se simplifiquen las cosas. Así que vamos a aprovecharlo. Mirad qué fácil que es. ¿Qué es Golf E? Exacerbador. El que tiene recurrencias. Vale. ¿Y qué es A y B? El no exacerbador. A poco sintomático, B más sintomático. ¿Qué dice GSPOC? Bajo riesgo, alto riesgo. ¿Qué es bajo riesgo? El equivalente al Golf A. Obstrucción leve o moderada, es decir, 50% o más de FES1. Poca disnea, sin exacerbaciones. Si deja de cumplir alguno de estos ya es riesgo alto. Y riesgo alto puede ser el no agudizador, o dentro de los agudizadores, que sea no eosinofílico o sí eosinofílico. ¿Cómo se trata esto? Si es riesgo bajo con anticolinérgico de larga, vale. Y si es riesgo alto, fijaos, no tiene 2 letras. Daremos doble broncodilatación. Beta de larga, anticolinérgico de larga. Y si es eosinofílico, ¿qué fármaco reducía a los eosinófilos? El corticoide. Pues corticoide más beta de larga. ¿Y qué dice la Golf? Fijaos qué sencillo. Como el B es muy sintomático, ahora me dicen los dos, doble broncodilatación. Y L, doble broncodilatación. Y si asocia eosinófilos por encima de 300, corticoides inhalados. Si está por debajo de 100 no funciona. No os van a poner entre 100 y 300, es zona gris. Más de 300 sí funciona, por debajo de 100 no funciona. Esta es la pregunta famosa que os dije, Golzuno, ¿qué fármaco se pone en un Golzuno? Pues ningún fármaco, porque ningún fármaco reduce síntomas en un paciente que es asintomático. Así que aquí, tratamiento no farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? En que deje de fumar. Mirad, pregunta de La Rioja, esto es de atención primaria, es una pregunta muy difícil porque son 3 preguntas en una. Me están preguntando si es EPOC, Golf 1, Golf 2, Grupo A o Grupo B. Por técnicas de test, ya solamente con ver la forma en la que está preguntando esto, sé que la respuesta es EPOC. Porque tengo 3 opciones y una que es asma que sobra. Vale, es EPOC. ¿Pero por qué sé que es EPOC? Mirad, esto es la espirometría y esta parte del final es la prueba post-broncodilatadora. ¿En qué se diferencia el EPOC del asma? FES1 pre-broncodilatador menor del 70%, post-broncodilatador menor del 70%. Obstrucción fija, no reversible, EPOC. Si fuera asma, esto sería mayor del 70%. Vale, me quedo ya con EPOC, pero Golf 1 o Golf 2 y Grupo A o Grupo B. ¿Cuál y por qué? FES1 entre el 50 y 80%, ¿eso qué es? Golf 2, vale. ¿Y Grupo A o Grupo B? Poco sintomático o muy sintomático. ¿Hay algo que me hable de los síntomas? CAT 8, por debajo de 10,
poco sintomático, por tanto, grupo A. Fijaos cómo ha preguntado 3 cosas en una sola pregunta. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil la pregunta, pero no imposible. Esta pregunta es del examen de Andalucía de atención primaria. Que sepáis que este examen fue hace exactamente 10 días. Es decir, este último fin de semana no, el anterior. Más actualizado imposible. Es un caso clínico encadenado que habla de un paciente con EPOC. Y me dice, ha tenido 2 exacerbaciones moderadas que no han requerido hospitalización, tiene un CAT6 y disnea grado 1. ¿En cuál de los grupos de Golf 23 incluimos al paciente? A, B, C o E. El C ya sabéis que no existe, por tanto, A, B o E. Quedaos con lo que está en verde, en rojo y en azul. 2 exacerbaciones sin ingreso, poco sintomático. Grupo A, grupo B o grupo E. ¿Os decantáis por alguno? La clave está en lo verde. 2 exacerbaciones, aunque no haya requerido ingreso, ya es grupo E. Una sola con ingreso es grupo E. Por tanto, grupo E. La pregunta encadenada que hicieron después os la podéis imaginar. ¿Y cómo se trata? Saba, sama, saba, lava, sama, lava, lava. ¿Qué es esto? A ver, esto te pone la cabeza así. Short, long, beta-adrenérgico, antimuscarínico. Vale, bueno, más o menos nos paramos un poquito, pero no es difícil de saber. Además, fijaos que aquí el examinador ha sido muy benévolo, os ha puesto arriba cada cosa lo que es. Bueno, vamos a darle un voto de confianza al examinador. Quiere que lo acertemos. ¿Cómo se trata el Golf E? Doble broncodilatación, más corticoides si tiene eosinófilos altos. ¿Me dice algo de corticoides por aquí? No. ¿Me dice algo de eosinófilos? No. Me quedo con doble broncodilatación de larga. Si quisiera que hubiera puesto los corticoides, me tenía que decir que los eosinófilos son mayores de 300. No se quiere meter en terrenos pantanosos, así que directamente me dice doble broncodilatación de larga. Ya está. No es difícil. Para que veáis que no hay que buscar 3 pies al gato a las preguntas, y esto es súper actual. Y os he dicho más de una vez que hay preguntas de atención primaria que se cogen para el MIR y preguntas del MIR que se cogen para atención primaria. Ojalá pongan esto en vuestro examen, porque yo sé que si ponen esto lo sacáis. Vamos a descentrarnos un poquitín, que estamos ya con la cabeza así, tanto sama, sama, lava, y os voy a poner un cuadro clínico que os pasa prácticamente en todos los simulacros y que os va a pasar el día del examen MIR. Y es la situación clínica de estar con una pregunta donde sabes que una opción no es, pero tienes 3 opciones. Aquí tenemos al niño que se está examinando del MIR, ha descartado una de las opciones y no sabe si es la opción 1, la opción 2 o la opción 3. La pregunta es, ¿qué opción va a coger? Y lo más importante, ¿cuál es la correcta? Vamos con las picardías de las técnicas de test. Hay una opción de estas 3 que yo descartaría y es por dónde está mirando. Yo creo que la opción 3 no la va a coger. ¿Vosotros qué opináis? Hemos descartado una opción, vale, estamos dudando entre 3. ¿Cuál cogerá el niño? Justo ha descartado la que era. Bueno, estas cosas pasan. Bueno, en la vida real, el ciclo de Krebs a partir del 20 de enero no va a ser necesario en vuestra cabeza. Eso, salvo que hagáis bioquímica clínica o alguna cosa rara, que también es necesario en la vida que alguien haga eso, pero en general el ciclo de Krebs no se suele usar en la vida real. Yo no lo suelo aplicar mucho cuando estoy con los pacientes. Volvemos a la diferencia entre enfisema y bronquitis crónica. Mirad, enfisema es destrucción del parénquima y en este caso, como está destruido, no hay membrana de intercambio, por eso la difusión está disminuida. Como no hay fibras elásticas, esto se colapsa precozmente y por eso tengo atrapamiento aéreo y para descolapsarlo expiro con labios fruncidos. Ya dijimos en la vuelta anterior que tú podías expirar todo el aire y que aún así, si ponías los labios fruncidos, todavía podías echar un poquito más. ¿Vale? Pues eso es lo que te permite expulsar el exceso de volumen residual que tienen los pacientes enfisematosos. En el año 2014, los compañeros vuestros que se examinaron fibrilaron un poco cuando vieron como pregunta de imagen esto. Hombre, la verdad es que como pregunta de imagen no ayuda mucho, pero hay que decir que el examinador también fue bastante benévolo porque podía haber cortado la pregunta por aquí, pero dejó la leyenda de qué es cada cosa. ¿Cómo nos enfrentamos a esta pregunta? Mirad, sentido común. La primera parte es la prueba pre-broncodilatadora y la segunda la post-broncodilatadora. Lo primero que miramos es cómo está el tifenó. Y el tifenó, el cociente, tenemos un 49% obstrucción y después del broncodilatador 50%, no pasa del 70%. Por tanto, EPOC, no asma.
porque es una obstrucción no reversible. Lo siguiente que miramos es cómo está la prueba broncodilatadora. Fijaos que de 720 sube a 770, sube solo 50 mililitros y 6,9%. Por tanto, prueba broncodilatadora negativa, no supera 12% y 200 mililitros. En general en la EPOC suele ser negativa, en el asma suele ser positivo. Vale, siguiente cosa. Hemos dicho que es un EPOC. Vale. ¿Cómo está la difusión? Que es normal en el respiratorio entre el 80 y el 120%. ¿Qué tiene? 24. Disminuido. ¿Quién tiene disminuida la difusión? ¿Enfisema o bronquitis? Enfisema. Ya está, ya podemos responder la pregunta, pero vamos más allá. ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? 144. ¿Qué es normal en respiratorio? Entre el 80 y el 120%. ¿Qué tiene? Un tórax en tonel enorme. ¿Qué es eso? Enfisema. Por tanto, EPOC, fenotipo, enfisema. Alteración enfisematosa. ¿Qué es lo que tiene? Disminución de la difusión. Enfisema, 13 veces preguntado, disminuye la difusión del monóxido de carbono. ¿Qué tipos anatomopatológicos me puedo encontrar? Cuidado con otros enfisemas como el déficit de alfa-1 antitripsina que afecta a las bases, que es una patología codominante, a diferencia del centro lobulillar, C de vértices, C de tabaco, C de campos superiores, que afecta solo al centro de la cine, que son los bronquiolos respiratorios. Ahí tenéis una fotografía como hay destrucción del parénquima. Si esto es un corte alto porque es tráquea, será un enfisema centro lobulillar del tabaco. Si veo corazón es un corte bajo, será enfisema panacinar por déficit de alfa-1 antitripsina. Enfermedad codominante, cromosoma 14, depende de que tenga uno o los dos alelos mutados. No es lo mismo M, S o Z. Lo peor es el homocigoto Z, que es el que tiene peor pronóstico. Déficit, por tanto, de alfa-1 antitripsina afecta a las bases y en casos muy graves puede tener incluso alteraciones de los hepatocitos en recién nacidos. Enfisema bulloso, bulla única, que si yo la quito estoy curando al paciente. Lo vimos ayer también en el capítulo de malformaciones. Bronquitis crónica, tos y expectoración, 3 veces al año, 2 años consecutivos. Hay moco que impacta, es lo que ocluye, pero fijaos cómo el alveolo está sano. Por eso el aire que llega aquí difunde de forma normal. Me encuentro un índice de Reid muy aumentado que lo que hace es producir un exceso de moco, que es lo que se impacta en los bronquiolos y produce la obstrucción. Causas de descompensación de EPOC, las bacterias, neumococo, Haemophilus, Branamera catarrhalis, se trata con amoxiclavulánico. Síndrome de pulmón hiperclaro unilateral es un adenovirus, es el síndrome de Swayze-James-McLeod, muy raro en los niños, pero bueno, está preguntado hace muchos años en el MIR. Bronquiolitis obliterante. Cuidado, no lo confundáis con la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada o bono, que es intersticial, restrictiva del último día y que bono nos tiene que sonar a CD8 en lavado broncoalveolar junto con bronquiolvalvitis alérgica extrínseca y neumonitis por amiodarona. Vale, la bono tenía una clínica muy similar al edema en fotonegativo de la neumonía eosinófila crónica. La diferencia es que la neumonía eosinófila crónica tiene eosinófilos y esto tenía CD8. Vale. Aquí la bronquiolitis obliterante pura es una patología obstructiva, a diferencia de la bono, que es restrictiva. Se asocia a 3 cosas: artritis reumatoide, adenovirus y enfermedad de injerto contra huésped, y lo veremos cuando hablemos del rechazo en el último de los capítulos, rechazo del trasplante. Vale, aquí el lavado broncoalveolar va a tener neutrófilos y aunque se pone corticoides no acaba de ir bien, es una patología obstructiva. ¿Qué hay que saber del asma? Lo hemos visto casi todo. Mirad, patología inflamatoria, por eso los corticoides son válidos, con obstrucción, por eso los broncodilatadores son válidos, pero a diferencia de la EPOC, la obstrucción sí es reversible. Por eso, para confirmar el diagnóstico, necesito 2 espirometrías mediante las cuales demuestre que la obstrucción aparece y desaparece. Cuidado con esta pregunta, fijaos, fue una pregunta súper fácil, pero hubo gente que puso la opción 4, porque tener el óxido nítrico en aire respirado elevado es criterio diagnóstico para el asma, como lo vamos a ver después, pero no en primer lugar. En primer lugar, la obstrucción reversible. Hay muchas formas de intentar explicar esto y cuando hay muchas teorías etiológicas normalmente no queda muy claro las cosas. A ver, se piensa que lo más probable es una hipersensibilidad mediada tipo IgE o tipo 1. Ante un primer contacto con el alérgeno, las células plasmáticas o plasmocitos generan inmunoglobulina E que se pega literalmente al mastocito. Y a partir de un segundo contacto con el epítopo, el complejo antígeno-anticuerpo, esto lo que hace es degranular el mastocito produciendo suelta de leucotrienos, histamina, serotonina, triptófano, que acaban produciendo esa reacción en cascada de broncoespasmo. ¿Quién lo desencadena? Los virus, el histoplasma, las gramíneas, los AINES, los betabloqueantes, hay un montón de estímulos. Cuidado con los antiinflamatorios no esteroideos que lo pueden producir, el paracetamol no lo produce. Y cuidado con estas preguntas que están muy complejas porque hablan de doble negación. Contraindicado salvo, me están diciendo dónde sí puedo poner betabloqueantes.
En una insuficiencia cardíaca estable, sí. En la fase aguda, el edema de pulmón no es una buena idea, pero en la fase estable, sí. Y ya que sale, repasamos. Lo que os va a caer sí o sí, que lo dijimos ayer. ¿Qué 4 fármacos hay que poner en la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida? Sacubitril/valsartán, o IECA o ARA-2 si no se puede, y SGLT2, antialdosterónico y beta bloqueantes. Bloqueo AV de segundo grado, repasamos de cardio. Bloqueos AV de primer, segundo y tercer grado, muy sencillos. ¿Qué es un bloqueo de primer grado? PR largo, más de 200 milisegundos, pero todas las ondas P van seguidas de un QRS. ¿Qué es un bloqueo de segundo grado? ¿Hay alguna onda P bloqueada? Hay dos tipos, MOVIZ 1 y MOVIZ 2. El MOVIZ 1 es el que lleva periodos de Benkevas, que bien que va, buen pronóstico, no requiere marcapasos. Es el que tiene un PR que se va alargando, se va alargando, se va alargando, hasta que desaparece una onda, un QRS. Y el siguiente, PR normal, se va alargando, se va alargando, se va alargando, y onda P bloqueada sin QRS. El de segundo grado, MOVIZ 2, es el que tiene un PR siempre constante y de repente desaparece un QRS. Ese sí requiere marcapasos, porque si me desaparece un QRS no pasa nada, pero si me desaparecen 10 seguidos, aparece una pausa de 10 segundos y el paciente se sincopa. Y el bloqueo completo, o de tercer grado, es el que tiene la aurícula a una frecuencia y el ventrículo a otra, completamente independiente, mucho más lento. Lo que hace falta es un marcapasos bicameral para que haya una sincronía aurículo-ventricular. Tipos de asma. Cuidado con la tirada ASA o poliposis nasal, asma y alergia a la aspirina, que se asocia con esos cuadros clínicos donde puede haber tos, disnea y sibilancias. Clínica, tos, disnea y sibilancias con dolor torácico, que también es posible que exista. Vamos a ver esa fisiopatología o cronopatología de la crisis aguda asmática, donde es muy importante entender las cosas. Inicialmente lo que yo hago ante un primer cuadro de broncoespasmo es hiperventilar para meter más oxígeno. Pero si yo hiperventilo, ¿qué le pasa a mi CO2? Que baja. Por tanto, tendré alcalosis respiratoria. Gracias a eso estoy compensando más o menos el oxígeno, pero si esto se prolonga en el tiempo puede llegar un punto en el cual se ocluyan tantos bronquiolos que me agoto y soy incapaz de generar intercambio gaseoso. Si me agoto y empiezo a hipoventilar, el carbónico sube. El oxígeno cada vez va a estar más bajo, cada vez más bajo, hasta que llegue un punto en el que, fijaos, tengo el carbónico alto y el oxígeno por los suelos. Si el carbónico está alto, tendré una acidosis respiratoria. Pero es que si hay poco oxígeno, no puedo hacer fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, para producir glucólisis aerobia, 36 moléculas netas de ATP, sino que el ATP lo generaré con glucólisis anaerobia y eso genera ácido láctico. Por tanto, acidosis metabólica. Y aquí al final tendré acidosis mixta, respiratoria por acúmulo de carbónico y metabólica por ácido láctico. Por eso en el estatus asmático, al final del todo, tengo una acidosis mixta. O tratas al paciente o se muere. ¿Cómo se trata esto? Ventilación mecánica no invasiva porque tengo pH bajo, carbónico alto y paciente consciente. Fijaos, vamos a intentar entender qué es eso del pulso paradójico. Muy bonito en los libros, muy difícil en la vida real de diagnosticar. Mirad, el pulso paradójico realmente es una acentuación de un fenómeno fisiológico. Lo normal es que en inspiración me baje la presión sistólica. ¿Por qué? Lo podéis entender. Va todo en relación con las presiones negativas intrapleurales. Cuando yo hago una inspiración, estoy generando presiones negativas para que aspire el aire para adentro. Pero esa presión negativa también le afecta a la sangre de la cavidad abdominal y torácica. De forma que si yo tengo una presión negativa, en la inspiración, digamos que estoy reteniendo sangre porque estoy aspirando también la sangre al interior de la cavidad torácica. Y al ventrículo izquierdo, al corazón izquierdo, le llega menos cantidad. Por la ley de Frank-Starling va a contraer más suave. Por eso, si mi presión sistólica es de 120, en la inspiración, como queda parte atrapado en el tórax, la siguiente va a ser 115. Baja un poco, baja menos de 10 milímetros de mercurio. Eso es fisiológico, es normal que fluctúe. Vale, pero ¿qué ocurre en el estatus asmático? Tengo tiraje. ¿Qué músculos usaba? Los escalenos, intercostales, esternocleidomastoideos. Estoy usando músculos accesorios. ¿Eso qué hace? Generar más presión negativa para meter más aire. Como genero mucha más presión negativa, también meto mucha más sangre en la cavidad torácica. Y eso hace que al corazón izquierdo le llegue mucha menos cantidad de sangre. Y ya no llego a 120, en inspiración me quedo en 90. Bueno, no en 90, pero exagera un poco, pero baja más de 10 milímetros de mercurio. Por tanto, ya sabéis la fisiopatología del porqué del pulso paradójico en el caso del asma. Por un atrapamiento de la sangre debido a esas presiones negativas intrapleurales. Esto es muy bonito en los libros, súper difícil, estar con el esfigmomanómetro manual, tomándole la tensión al paciente y vigilando, a ver, ahora expira, subo, bajo, es muy difícil, pero es diagnóstico. Cuando tengo un paciente con un importante tiraje, tendré un silencio auscultatorio, expiración alargada porque es obstructivo y percusión timpánico, aire. Criterios de mal pronóstico, carbónico alto, ausencia de sibilancias y usa músculos accesorios, pulso paradójico. Ojo, 8 veces preguntado y está con el criterio, se recomienda ingreso en UCI. Esto es por preguntas antiguas.
¿Por qué? Porque este paciente frecuentemente iba a requerir ventilación mecánica no invasiva. Que sepáis que la ventilación mecánica no invasiva, que es CPAP o BiPAP, y luego hablaremos de ello en la apnea del sueño, se puede poner en una planta, se puede poner en un servicio de urgencia, se puede poner en una ambulancia. Es decir, no es necesario ingresar en la UCI solo para eso. Hace 20 años sí se hacía solo en UCI, pero a día de hoy lo que requiere es vigilancia porque igual necesita ventilación mecánica no invasiva. Anatomía patológica, ¿qué me encuentro? Pues cosas que obstruyen el bronquiolo, cuerpos de creola, eosinófilos, espirales de Kurzmann. ¿Qué hago para diagnosticar el asma? Pues lo hemos dicho casi todo. Tenemos que demostrar una obstrucción que es reversible. La prueba broncodilatadora suele ser positiva. Y utilizo el medidor de flujo pico, que eso me va a permitir saber si estoy mejorando o empeorando para subir o bajar en los escalones del tratamiento. Mirad, diagnóstico. Tos, disnea y sibilancia. Síntomas compatibles. 1. 2. Patrones espirométricos compatibles. Que exista esa reversibilidad de la obstrucción, que la prueba broncodilatadora sea positiva. Este criterio es nuevo, lo tenéis en la adenda, que mejore el FSU1 o la capacidad vital más de un 10% respecto al teórico, que haya un FeNO de más de 40 partes por billón, o que mejore todo con el tratamiento, con el corticoide. Por tanto, síntomas, alteraciones espirométricas y buena respuesta al tratamiento. La placa de tórax más frecuente es placa de tórax normal, la segunda más frecuente, atrapamiento aéreo. Se puede hacer un test de alergias para ver cuál es el desencadenante y hacer una terapia de desensibilización, pero no es obligatorio. Lo que sí que es importante es administrar el tratamiento que necesita el paciente. Si sé que es un asma profesional y cuándo se va a exponer al alérgeno, le puedo dar las cromonas. Esto es lo más importante. ¿Qué es asma episódico? Aquel que aparece con síntomas muy de vez en cuando, 1 o 2 veces al mes. ¿Y qué es persistente? Pues todas las semanas. Persistente leve, 1 o 2 días a la semana. Persistente moderado, prácticamente a diario. Persistente grave, todos los días y además incapacitante. Mirad, lo que está en verde es solo a demanda. Los corticoides siempre, pero en el episódico solo cuando lo necesite. Los beta-2, cuando es leve, solo cuando lo necesite. Cuando es moderado, salmón-en-formol, salmeterol y formoterol de acción larga, pautados cada 12 horas. Si no es suficiente, subo dosis del corticoide. Y si no es suficiente, subo todavía más hasta llegar a dosis muy altas. Y si aún así no lo controlo, todavía lo que tengo que hacer es añadir cosas. Añadir anticolinérgicos o los fármacos monoclonales. Y solo al final me planteo los corticoides por vía oral. En el asma estable se podrían los corticoides al final. En la época estable, jamás. Y eso lo han preguntado. Beta-adrenérgicos, cuidado con los efectos secundarios, taquicardia, temblor e hipopotasemia. Asma persistente leve, si es persistente igual a corticoide, budesonida pautado, y si es leve, solo el salbutamol cuando haga falta. 3 veces preguntado, asma persistente leve, corticoides inhalados, pautados con agonistas beta-2 a demanda. Corticoides, preferible por vía inhalada y no por vía sistémica. Misma paciente, corticoides inhalados, corticoides sistémicos, cara de luna llena. Hace 3 meses tenía sibilancias, no le deja descansar por las noches prácticamente a diario, esto es un persistente moderado. Broncodilatador de larga, con corticoide mantenido. Asma persistente moderado. Mira, 5 veces ha caído asma persistente moderado. Cuando os digo que en mi quiniela casi seguro va a estar el tratamiento del asma, si yo digo que va a caer el tratamiento del asma, no tiene ningún intríngulis, casi seguro voy a acertar, pero a vosotros no os ayuda, porque no vais a repasar todo. Os he dicho que la quiniela va a ser como muy minuciosa, las cosas, esto y esto, cosas que se repasan en 10-15 segundos. Una de ellas es esta, y probablemente, no estoy seguro, pero probablemente ponga tratamiento de asma persistente moderado. ¿Cómo pasar del escalón 3 al escalón 4? Es algo que se ha preguntado recientemente en atención primaria y es algo fácil, que hay que hacer ante un paciente que tiene un asma persistente moderado y que no responde al tratamiento con corticoides dosis bajas más beta de larga. Y lo que hay que hacer es subir el corticoide a dosis medias. Eso creo que es lo que pueden preguntar. Ventilación mecánica, primero no invasiva. ¿Cuándo? Cuando tengo pH bajo, carbónico alto y paciente consciente. Si aparece una IgE elevada, como ya sabéis que el examinador se rige por la ley del mínimo esfuerzo, será porque la respuesta es omalizumab. Sabéis que hay fármacos novedosos que van frente a la interleuquina 4, interleuquina 5. Han preguntado esto, IgE, interleuquina 4, y estoy esperando la pregunta, que caerá algún año, de ¿hacia dónde va la interleuquina 5? Y es hacia los eocincófilos, ¿vale? Esto es fácil, interleuquina 5, eocincófilos. Ya que sale esto, repasamos alguna interleuquina. Interleuquinas proinflamatorias, interleuquinas depresoras. Esto es de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa. Interleuquinas supresoras, interleuquina 10 y CTLA4. Eso preguntado recientemente también en el MIR.
Esto es el ejemplo que os puse en la otra vuelta. No lo tenéis en el libro, porque he quitado las preguntas obsoletas para no liarlos. Pero es un examinador que hizo las cosas mal y dijo que el asma había que tratarlo con beta antagonistas, beta bloqueantes. Pues no, se impugnó. No lo he puesto aquí, pero os lo puse en la vuelta anterior. En el año 2003 llegó otro examinador que curiosamente copió la pregunta. Lógicamente se impugnó. Pero para que veáis, la ley del mínimo esfuerzo llevada al extremo es que ni siquiera se la leyó. Copió una pregunta que estaba mal y que se había impugnado. Lógicamente también se impugnó al año siguiente. Mirad, asma bronquial que va mal a pesar de todo y que tiene una IgE de más de 30, IgE elevada o malizumab. Para el emburazo, no digo embarazo, digo emburazo, quedaos con BU. Los 3 fármacos que tienen BU son los mejores fármacos para el embarazo, emburazo. Terbutalina, budesonida y salbutamol. Esos 3 fármacos son muy seguros en el embarazo. Terbutalina, salbutamol y budesonida. Bronquiectasias. Vamos a pasar un poquito más rápido esto porque no es sumamente importante. A ver, en general aparecen en campos inferiores y medios. ¿Por qué? Porque son infecciosas de virus y bacterias. ¿Y qué está más ventilado? ¿Campos superiores o campos inferiores? Abajo. Pues es más fácil que se impacten en campos inferiores. Llegan los leucocitos que detectan virus y bacterias y sueltan lipasa, proteasa y elastasa que rompen a esos virus y esas bacterias, pero también rompen el parénquima, generando bronquiectasias. Esa inflamación, esa ruptura se llena de moco y eso se sobreinfecta. Y ese moco se produce en grandes cantidades. Ayer decíamos 2 patologías que pueden cursar con más de 1 litro de secreción de moco al día. Bronquiectasias y adenocarcinoma in situ, antiguamente llamado bronquiolo alveolar. Vale. Hay una patología con bronquiectasias centrales, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y hay una patología con bronquiectasias en campos superiores, mucoviscidosis. Se puede asociar a otras entidades como el síndrome de uñas amarillas, síndrome de inmotilidad ciliar, síndrome de Cartagener, que es de estrocardia, síndrome de Young, que es azoospermia obstructiva. Bueno, simplemente esto está aquí porque cayó en el año 80, pero en principio esto no es muy preguntable. ¿Qué me voy a encontrar? Dilataciones varicosas cilíndricas o saculares en las cuales se impacta el moco. ¿Y qué me encuentro? Tos y broncorrea de hasta 1 litro con hemoptisis. ¿Causa más frecuente de hemoptisis? Las bronquiectasias. Causas más frecuentes de hemoptisis masivas, tuberculosis y bronquiectasias. Vale, tengo acropaquias, repasamos. Acropaquias, ¿quién? Fístula arteriovenosa, bronquiectasia, neumonía por anaerobio, cánceres, incluido el mesotelioma o cáncer broncogénico, aspergilosis, neumonía por anaerobios, etc. ¿Quién no tiene acropaquias? EPOC, muy preguntado, muy importante. Es una patología obstructiva, por tanto me voy a encontrar en las pruebas funcionales un cociente bajo menor del 70%. La broncografía ya no se hace porque el escáner de alta resolución me permite ver perfectamente dónde están y generalmente son en campos inferiores y medios, en la periferia. Veo el corazón, fijaos, estoy viendo la división ya de pulmón, bronquio derecho y bronquio izquierdo, estoy en la parte de abajo, por tanto bronquiectasias en campos inferiores. ¿Qué cayó este año? Hemoptisis y acropaquias. Pues eso es bronquiectasias. Acropaquias no puede ser enfisema. Vale, bronquiectasias. Fijaos cómo están completamente destruidos los parénquimas, aquí a nivel bajo, que esto es el corazón. Como decía, ya no se hace hoy en día la broncografía porque esto está muy superado por el escáner de alta resolución. ¿Cómo se trata? Fisioterapia, clapping para despegar el moco y que se vaya expulsando, y antibióticos si está infectado. ¿Qué antibióticos? Pues depende de quién sea el bicho que lo infecta, usaremos unos u otros. Cuidado que en los niños no se puede dar todo tipo de antibióticos, o cuidado con ciertas alergias. Mucoviscidosis, patología hereditaria frecuente en raza caucásica, 1 de cada 25 es portador, es autosómica recesiva. Y eso implica que veremos pacientes enfermos con sus padres sin la enfermedad, pero serán portadores. Es autosómica recesiva y eso implica que si son portadores tendremos 25% enfermos, 25% sanos, 50% portadores. El gen mutado es el de la CFTR, de cafetera, el canal de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, cromosoma 7. Patrón de herencia autosómica recesivo. ¿Cuál es el riesgo de enfermedad si los padres son portadores? 25% de sanos, 25% de enfermos, 50% de portadores. Pregunta fácil porque es la tercera vez que preguntan el mismo concepto. Fisiopatología de esto. A mí me costó muchísimo enterarme de esto en la carrera, era negado, no entiendo que el cloro esté alto en el sudor si no sale. Bueno, no sale por el CFTR, sale por otros canales y sale en pequeñas cantidades. El problema es que el líquido ha entrado todo para adentro, porque como el canal no deja salir el cloro,
son cargas negativas, esto se tiene que compensar con cargas positivas que atraviesan la barrera, como el sodio. Y siempre que el sodio atraviesa una barrera, lo hace acompañado de agua. Por tanto, entra el líquido en el interior de la célula, acompañando al sodio, y el poco cloro y poco sodio que sale por otros canales queda muy concentrado. Por eso, concentración de cloro y sodio elevada en sudor. Pregunta difícil. Por técnica de test la fallamos, no pasa nada si fallas una pregunta por técnica de test, la falla mucha gente y esta no es una pregunta fácil en absoluto. Es cierto que en el caso de la fibrosis quística las mutaciones tienen que estar en el locus de la CFTR, es decir, en el cromosoma 7. Sí, todas tienen que estar ahí porque es el lado que codifica esa proteína. La fisiopatología es muy parecida a la mucoviscidosis, es muy parecida a las bronquiectasias. Tengo una infección, llegan los glóbulos blancos con lipasa, proteasa, elastasa, empiezan a romper esas infecciones, pero también rompen el parénquima y generan bronquiectasias. Esas bronquiectasias se sobreinfectan y a su vez se impacta el moco, que es muy espeso. Y eso es muy difícil de erradicar cuando aparece ya una infección por Pseudomonas aeruginosa. Esas secreciones tan espesas se impactan también con hilio meconial. Tengo un déficit de crecimiento. En el libro pone, y eso lo hemos preguntado también en un simulacro, que la primera infección no es por Pseudomonas. Inicialmente se suelen infectar por aureus. Pero luego, la más característica sí es la Pseudomonas, variedad cepa mucoide. Como tengo moco y poco aire, porque está ocupado todo por moco, tendré hipoxemia mantenida en el tiempo y generará cor pulmonale crónico. Además, se puede asociar con pólipos nasales, prolapso rectal, azospermia, hemoptisis, etc. Concentración de cloro y sodio elevado en sudor porque el poco cloro que hay está muy concentrado porque no hay líquido. Y tendremos concentraciones altas de cloro para diagnosticarlo. Tratamiento con drenaje postural, antibióticos, mucolíticos, trasplante bipulmonar, y están usándose ahora otros fármacos como lumacaftor y bacaftor o tezacaftor y bacaftor, que son fármacos que desprenden la proteína CFTR del Golgi y permiten que se abra en la membrana citoplasmática. Hay que suplementar las vitaminas liposolubles K, E, D y A que quedan y que nos absorben bien. De síndrome de apnea del sueño, ¿qué es apnea y qué es hipopnea? Importante, apnea es el cese completo, hipopnea la disminución del flujo en al menos un 50% durante 10 segundos. Se considera patológico 15 o más por hora. Por eso, fijaos cómo lo preguntan en el MIR, índice de apnea y hipopnea de 4 no es patológico, roncador simple. ¿Qué es esto? Pregunta muy difícil, a ver, la verdad que la pregunta, pues la imagen se las trae, pero no es una cosa imposible. Mirad. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Qué ocurre aquí? No cesa por completo, no se vuelve cero el flujo aéreo. Sí se disminuye un 50%, pero no cesa a cero. ¿Qué ocurre con la saturación cuando va disminuyendo esa ventilación? Que la saturación cae. Hasta el momento en el que me despierto, tengo un ronquido violento, empiezo a ventilar más y entonces la saturación sube. Pero de repente vuelvo otra vez con la hipoventilación y la saturación cae. No llega a ser cero, por eso no es apnea. Es hipopnea, disminución de más del 50%. El año pasado, en el Congreso de Neumología Nacional, hicieron un cambio tremendo de todo esto y es que dejaron de llamarlo SAS, o síndrome de apnea y hipopnea del sueño, para llamarlo AOS, apnea obstructiva del sueño. Fin de las novedades. No hay nada más. ¿Cambiaron la nomenclatura? Pues muy bien, no me aporta nada. Si os encontráis una pregunta de síndrome de apnea y hipopnea del sueño o SAS, SAH, eso es una pregunta obsoleta, una pregunta del pool antiguo. A día de hoy sería AOS, apnea obstructiva del sueño. Mirad, me da igual la nomenclatura, es todo exactamente igual, no han cambiado más cosas. Lo que ocurre es que cae el paladar blando y ocluye físicamente las vías aéreas. Esto está favorecido por hipertrofias amigdalares, una úvula enorme, fármacos depresores, fármacos por ejemplo el alcohol, benzodiazepinas, que favorecen el que se quede dormido, relajación de la musculatura blanda y que caiga el paladar, o bien micrognatia, síndrome de Pierre-Robin, con esa retracción del maxilar inferior que favorece también la caída del paladar blando. La clínica es de hipersomnia diurna. Como estos pacientes no descansan por la noche, y ahora entenderemos el porqué cuando repasemos la fisiopatología del sueño de psiquiatría, estos pacientes se quedan dormidos en cualquier parte por el día y tienen una calidad de vida muy afectada. Necesitamos que duerman por la noche para que no tengan hipersomnia diurna. Y además tienen hipertensión arterial resistente. Pasamos de cardiología. ¿Cuál es el criterio de hipertensión arterial refractaria? Presión arterial mayor de 140/90, a pesar de usar 3 fármacos hipotensores, siendo uno de ellos un diurético. Estos pacientes generalmente tienen apneas del sueño y hasta que no tratas las apneas del sueño, no mejoras esa hipertensión refractaria. Vale, seguimos. ¿Cómo se estudia esto? Pues con un estudio de polisomnografía, donde vamos a ver la saturación, vamos a ver el flujo aéreo, vamos a ver la contracción del diafragma y encontraremos
que el diafragma intenta contraerse, pero no hay flujo aéreo, apnea obstructiva, a diferencia de la central, donde no hay ningún impulso. Mirad, síndrome de apnea del sueño se puede asociar con hipertensión arterial refractaria, se puede asociar con bradicardia o con taquicardia, ¿vale? Y aumento de las fases de las ondas lentas del sueño profundo. Repasamos de psiquiatría, que lo tenéis súper reciente. Fisiología del sueño. Hay una fase no REM y una fase REM. Fase no REM es fase 1, 2, 3 y 4. Las ondas lentas, ondas delta, son las fases 3 y 4. Son las que producen el descanso reparador. ¿Cómo es la fisiología del sueño? Son bloques de hora y media. Por eso es mejor dormir, en general, 6 horas o 7 horas y media o 9 horas, múltiplos de 1,5, porque es todo mucho más fisiológico. En esos bloques de hora y media, lo que tienes es fase no REM y luego fase REM. Pero esto varía a lo largo del tiempo. Inicialmente tienes fase 1, 2, 3 y 4 REM. En los primeros ciclos, las fases 3 y 4 son muy grandes. Y en los ciclos finales del sueño, al final de la noche, tienes pocas fases 3 y 4 y más sueño REM. Bueno, pues lo que ocurre con estos pacientes es que no llegan nunca a la fase 3 y 4, ni por supuesto a la REM. Se despiertan en fase 1 o en fase 2. Y como no llegan a esas fases de ondas lentas, no descansan por la noche. Por eso tienen esa hipersomnia diurna, porque no tienen el sueño reparador nocturno al no llegar a las fases de ondas lentas. Repasamos también de psiquiatría, ya que sale esto. ¿Qué patología cursaba con caída en fase REM directa según te quedabas dormido? Narcolepsia. ¿Qué cosas tenía la narcolepsia, además de caer directamente en fase REM? Las alucinaciones hipnagógicas y la parálisis del sueño. ¿Cómo se trata esto? Mirad, medidas higiénico-dietéticas. Si está gordo, que baje peso, que no tome alcohol, que no tome benzodiazepinas. Y si esto es muy, muy importante y tiene grandes repercusiones en su vida clínica real, que es un network de más de 10, pondremos ventilación mecánica no invasiva con CPAP. Esto es la ventilación mecánica no invasiva. Así entenderéis cómo funciona. Hay muchos tipos de mascarillas, nasal sola, oronasal. Esto está fijado casi herméticamente y lo que hace el aparato es meter aire. La CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, está soplando siempre la misma cantidad. Independientemente de que yo inspire, expire, sopla siempre lo mismo. Esa presión positiva es como lo que hacíamos de expirar con labios fruncidos. Aumentaba la presión y de esa forma evitaba que se colapse el paladar blando. Estupendo. Cuidado. En pacientes con patologías obstructivas, EPOC o asma, por ejemplo, en vez de CPAP, utilizaré BiPAP. ¿Qué diferencia hay entre CPAP y BiPAP? La CPAP es continua, siempre sopla lo mismo. La BiPAP en inspiración sopla más y en expiración sopla menos. ¿Por qué? Porque en patologías obstructivas me interesa que en expiración no esté soplando tan fuerte, ¿vale? Así permito que pueda expulsar el aire, porque este paciente tiene la expiración dificultada. Si encima le estoy soplando hacia adentro, le estoy dificultando más la expiración, ¿vale? Por tanto, ventilación mecánica no invasiva en pacientes con patologías obstructivas se hace con BiPAP. Inspiración mete una gran embolada, expiración mete menos. Y eso es lo que requiere que haya una coordinación entre el paciente y la máquina. Por eso no se puede si el paciente está en coma. Aquí, en general, lo que se hace inicialmente, el paciente si está dormido no colabora. A ver, inicialmente empezamos 1 hora, pequeñas presiones para que se vaya acostumbrando. Y luego ya esto es muy mecánico. Y la verdad es que mejoran espectacularmente la calidad de vida de estos pacientes porque ya duermen, ya descansan. Mirad cómo preguntan estas cosas. Somos más listos que los examinadores, así que no os pillen. Índice de masa corporal de 31. Luego veréis por qué me fijo en el 31. Ligera somnolencia. Y Edward de 3. Y me paro a pensar y digo, pero tú eres tonto. Vamos a ver, me estás diciendo lo mismo 2 veces. ¿Por qué quiere el examinador indagar tanto y remarcar tanto que es ligero? Edward de 3 es ligero. ¿Por qué me lo pone 2 veces? Y imaginaos que sigo leyendo y dice, pero te recuerdo que la somnolencia es ligera. Y sigue y dice, pero acuérdate, que es ligera. Está insistiendo demasiado en algo. No lo trates con CPAP. Es ligero, no tiene repercusión clínica. Por tanto, ¿qué hacemos? Medidas higiénico-dietéticas, control evolutivo. ¿Por qué no puede ser CPAP? Técnica de test. Es imposible que la opción 3 sea cierta. Porque si 3 es cierto, 4 es cierto. ¿Qué es CPAP? Ventilación mecánica no invasiva. No puede ser la 3, porque la 4 también sería cierto. Fijaos cómo se ha molestado tanto en decir que este paciente no tiene otros síntomas, no tiene otras comorbilidades, está muy bien, no tiene hipersomnia diurna, el Epworth es bajo. Vale. Índice de masa corporal 31.
Año 2021. ¿Qué índice de masa corporal me ponen? 31. Anda, alguien ha copiado a alguien. El Epworth es bajo. La somnolencia es baja. El índice de apnea y hipopnea es de 15, pero no tiene repercusión. ¿Qué hay que hacer? ¿Presión positiva continua en la vía aérea CPAP? No. Medidas higiénico-dietéticas generales. Medidas higiénico-dietéticas. ¿Vale? Apneas del sueño, las más frecuentes obstructivas, cursan con hipersomnia diurna, hipertensión, se diagnostican con polisomnografía y se tratan con CPAP cuando tienen repercusión clínica con Epworth de más de 10, hipersomnia diurna. La apnea central es un problema donde no hay flujo aéreo y vamos a ver en el estudio polisomnográfico que directamente el diafragma no se contrae. Esto es un problema neurológico, lado izquierdo del esquema de las hipoventilaciones, problema neurológico por fármacos o por patología neurológica. Y la mixta, ojo, la mixta es central y luego se comporta como obstructiva, es decir, que primero no hay impulso y luego empieza a haber un impulso pero no es efectivo para vencer la obstrucción y luego ya lo es. En general, la central también se trata con CPAP. ¿Y por qué? No se sabe muy bien por qué. Se cree que como está soplando hacia adentro el aire, eso genera una cierta retención de carbónico y el carbónico es un estimulante del centro respiratorio para decirle al organismo que tiene que ventilar. Pero no está muy claro. Y ya para acabar, hipoventilación alveolar primaria es una enfermedad muy rara donde ventilamos solo 7 veces por minuto en vez de 15, a pesar de lo cual el paciente lo tolera perfectamente. Yo he visto solo un caso y es un caso que se trató con marcapasos en el frénico. En este caso, la estructura estaba bien, solo que neurológicamente tenía pocos impulsos. Pues pones un marcapasos que en vez de ir al corazón va al nervio frénico y que descarga 15 veces por minuto y eso hace que ventile 15 veces de forma normal. Resumen de este capítulo: insuficiencia respiratoria PO2 menor de 60 y o PCO2 mayor de 50, parcial o global si están alteradas una o las dos. Mecanismos productores de hipoxemia, carbónico alto igual a hipoventilación si el gradiente es normal, lado izquierdo lo más preguntado, hipoventilación pura, neurológica. En el otro lado tengo aquellos casos donde el gradiente es normal y el carbónico no está elevado. Poca cantidad de oxígeno o disminución de la FiO2. Y entre medias, alteraciones donde el gradiente sí está elevado, problema físico, intratorácico. Si no se corrige con oxígeno al 100%, SUNT. Si sí se corrige con oxígeno al 100%, alteración, ventilación, perfusión. Criterios de oxigenoterapia crónica domiciliaria es EPOC, estable y correctamente tratado, con PO2 menor de 55 o entre 55 y 59, si asocia el reflejo de vasoconstricción al alveolo hipóxico. GOLF 1, 2, 3 y 4, FeSUB1 mayor del 80, 50 al 80, del 30 al 50 o menor del 30. GOLF A, B y E de exacerbador, A y B no exacerbadores, A poco sintomático, B más sintomático. ¿Cómo se trata? GOLF A, broncodilatador de larga. GOLF B y GOLF C, doble broncodilatador y en el caso de exacerbaciones, corticoides y los eosinófilos están altos. GSPOC, poco riesgo o alto riesgo. Poco riesgo equivale a GOLF A. Paciente GOLF 1 o GOLF 2, es decir, FeSUB1 de más del 80 o del 50 al 80%, no agudizador, poco sintomático, es decir, disnea 0 o 1. Si se incumple alguno de estos criterios será alto riesgo, que puede ser no agudizador o agudizador eosinofílico o no eosinofílico. ¿Cómo se tratan? Con broncodilatadores de larga, como el LAMA, por ejemplo, si tiene la palabra no con doble broncodilatación, y si es eosinofílico con corticoides, más un LABA, un beta de larga. Criterios de ventilación mecánica no invasiva. Usamos la CPAP o la BiPAP, si es un paciente con patología obstructiva, en caso de carbónico alto, pH bajo, paciente consciente. El asma se diagnostica demostrando que la obstrucción es reversible, a diferencia de la EPOC, donde siempre vamos a tener un cociente menor del 70%. Y lo trataremos con los esquemas en función de los escalones. Acordaos, creo que puede ser preguntable, ese asma persistente moderado, que lo siguiente que hay que hacer es subir la dosis del corticoide antes de añadir más cosas. Y vamos a acabar la clase de hoy con un capítulo muy sencillo, que es el capítulo de distrés respiratorio. Y digo que es muy sencillo porque la primera parte está robada de pediatría. Y la segunda parte siempre se pregunta igual. Son preguntas bastante asequibles. Hay una que fue muy difícil, vale, pero la mayoría son aceptables. Distrés del recién nacido. Palabra mágica, prematuro. En un prematuro antes de la semana 34 no funciona el neumocito tipo 2 y no se produce surfactante. Al no haber surfactante se produce una atelectasia y eso dificulta mucho la oxigenación, genera un distrés respiratorio de inmediato. Y esto es importante, lo han preguntado, de inmediato. Mirad, año 2011, la pregunta absurda del MIR 2011. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de enfermedad de membranas hialinas en el recién nacido prematuro?
de efecto de surfactante pulmonar. No busquéis tres pies al gato, porque si lo buscáis, luego vienen los lloros. En el MIR también hay preguntas fáciles como esta, y aún así, como os dije ayer, esto no lo acertó el 100% de la gente. ¿Qué cayó este año? Prematuro, 25 semanas, con insuficiencia respiratoria grave. Prematuro y distrés respiratorio, está claro, enfermedad de membranas hialinas. No me hace falta la imagen, pero si queréis vamos a analizarla. Fijaos cómo hay un material PAS positivo, que es ese material proteináceo, rosáceo, sin células. Eso son las membranas hialinas. Es un material con proteínas, con lípidos, y que se produce por ese déficit de surfactante. Prematuro, por tanto, es la palabra mágica que tiene que haber sí o sí. Fijaos cómo a partir de la semana 34 en la amniocéntesis se disparan los lípidos. Vale, pues eso es porque ya se produce el surfactante. ¿Conocéis el APGAR de pediatría? Aquí usamos el Silverman, que es otro test para evaluar cómo está el estado respiratorio, en este caso, depresión intercostal, retracción del sifoides, aleteo de las alas nasales, quejido respiratorio, bamboleo abdominal. En base a esto, nos da una puntuación de 0 a 10. Un valor de 10 es muy grave, lo contrario del APGAR, que un valor de 10 es normal. Radiológicamente, como están colapsados los alveolos, voy a ver granulitos, todo blanco, que está colapsado, atelectasiado, por falta de surfactante. Si yo detecto en una amniocentesis que hay riesgo, lo que voy a hacer es darle corticoides a la madre para favorecer la maduración fetal y que sepáis que esto no incrementa el riesgo infeccioso ni de la madre ni del feto. Enfermedad de membranas hialinas. Las manifestaciones clínicas aparecen de inmediato, no a las 24 horas, aparecen de inmediato porque según sale el recién nacido, tiene la atelectasia porque no hay surfactante que impida el colapso de los bronquiolos. Y su causa principal es el déficit de surfactante pulmonar. ¿Cómo se trata? Ventilación mecánica, oxígeno y administrando el surfactante por vía endotraqueal. Complicaciones, persistencia del ductus arterioso, es decir, circulación fetal persistente. Ya sabéis lo que os voy a preguntar, ¿no? ¿Qué enfermedad vimos ayer que tenía circulación fetal persistente? Hernia de Bosdalek. ¿Qué otra cosa tenía la hernia de Bosdalek? Polidramnios. ¿Qué otra enfermedad vimos ayer con polidramnios? Fístula traqueosofágica. Muy bien. ¿Qué es la circulación fetal persistente? El mantenimiento del ductus permeable, que en las primeras 12 horas de vida, como la presión en el lado derecho es más grande, va a tener un shunt de la pulmonar a la aorta, y a partir de la hora 12 de vida va a pasar todo de la aorta a la pulmonar. La presión en la aorta es mayor en la pulmonar tanto en sístole como en diástole, por eso es un soplo sistólico y diastólico continuo, en maquinaria, soplo de Gibson se llama. Tenemos el foramen oval permeable que permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. La taquipnea transitoria es algo transitorio, generalmente es líquido que aparece en las fisuras y que se reabsorbe, buen pronóstico. ¿Y qué hay que saber del distrés respiratorio agudo o del adulto? Estas preguntas son súper fáciles de detectar porque siempre siguen el mismo patrón, siempre. Factor estresante que activa la cascada proinflamatoria. Repasamos, ¿cuáles serán las citoquinas proinflamatorias? Interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa. Vale. Esas interleuquinas que se activan, producido por ese algo que ha ocurrido en la última semana, rompen el capilar pulmonar. Y al romperse el capilar pulmonar, sale el líquido sin que haya una presión elevada como ocurre en la insuficiencia cardíaca por cardiopatías izquierdas. Por tanto, tendré una presión de enclavamiento normal con una hiperpermeabilidad alveolo capilar producida por esa citoquina proinflamatoria que se ha activado y que genera infiltrados alveolares bilaterales por esa salida de líquido a los alveolos. La PAFI, el cociente presión arterial de oxígeno entre FiO2, es menor de 300. ¿Cuál es normal? 471. ¿De dónde sale? De dividir 98 de PO2 entre 0,21, que es la FiO2 normal. Vale. ¿Qué es ese algo que ocurre en los 7 últimos días o previos al distrés? Me da igual lo que sea. Generalmente son infecciones, pero puede ser sepsis, infección, traumatismo, broncoaspirado, síndrome de Mendelssohn, pancreatitis, cirugía. Algo que genera un estrés en el organismo. Mira, después de un politrauma, ya tenemos ese algo, disnea y pulmón blanco bilateral, síndrome del distrés respiratorio del adulto. Pancreatitis, siempre os van a dar ese agente estresante. Pancreatitis con cociente PAFI menor de 200. A día de hoy sabéis que es 300 el punto de corte. Estas son preguntas antiguas. Infiltrados alveolares bilaterales. Presión de enclavamiento pulmonar normal. Hemos descartado cardiopatía. Os pregunto, ¿es obligatorio poner un catéter de Swan-Ganz y medir la presión de enclavamiento? No. Lo que es obligatorio es descartar cardiopatía izquierda, pero podéis hacer un ecocardiograma
y si la función sistólica del ventrículo izquierdo es normal, la función diastólica es normal y no hay valvulopatías mitral ni aórtica, puedo detectar perfectamente que no hay cardiopatía izquierda que lo justifique. O si hago una medición del BNP o proBNP y los péptidos natriuréticos no están elevados, puedo descartar insuficiencia cardíaca como origen del cuadro. Pero es importante descartar cardiopatía izquierda. Y además, efecto Sund no mejora con oxígeno. Distrés respiratorio. Distrés respiratorio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor al caso clínico? La causa más frecuente es la infecciosa, sí. Durante los primeros días es la fase exudativa, no proliferativa. Fase exudativa, sale líquido. La fase proliferativa es la que aparece por los fibroblastos que se ponen a generar fibras y fibras y fibras. ¿Qué pasa aquí? Los fibroblastos, que van por la sangre, detectan que ha habido una rotura de los capilares y dicen, daño, hay que reparar, y empiezan a generar fibra de colágeno, pero se pasan de frenada. Producen demasiadas fibras y eso luego necesita que haya una última fase, que es la fase regenerativa, en la que se va destruyendo el exceso de fibras. Y eso a veces tarda hasta un año en producirse. La distensibilidad del pulmón está disminuida, es súper rígido porque hay líquido, es el globo duro, y el APAFI está menor de 300. Shunt, derecha e izquierda, ¿por qué? Porque es perfusión de alveolos no ventilados porque tienen líquido, edema de pulmón, en este caso no cardiogénico. La presión de enclavamiento pulmonar es normal. La difusión está disminuida porque no hay intercambio gaseoso, no entra aire al alveolo, está lleno de líquido. Y se debe a una alteración de la permeabilidad alveolo capilar. Distrés respiratorio del adulto, hiperpermeabilidad alveolo capilar, infiltrados pulmonares difusos e insuficiencia respiratoria aguda. Esta pregunta la copiaron literalmente de una pregunta de los años 90, palabra por palabra y mismo orden de las cosas. No es hemodinámico, no es cardiopatía izquierda, no hay un problema en la insuficiencia cardíaca izquierda, no es cardiogénico. Y la presión de enclavamiento es normal, menor de 15 o 18. Y esta es la pregunta difícil. ¿Cuál es la alteración más frecuente en el paciente con distrés respiratorio? Las 5 cosas pueden estar, pero en el superviviente, es decir, aquel que ya ha sobrevivido a la fase aguda, a partir del primer mes, lo que más tarda en normalizarse es la difusión, porque sigue esa fase proliferativa con exceso de fibras que hasta que no se recupera y se destruye el exceso de fibras, no difunde de forma normal. Ese exceso de fibras dificulta la difusión, el resto de cosas ya está mejorando. Taquipnea, disnea, cianosis, cociente bajo, PAFI baja, vale. Efecto Shunt, mirad la imagen y esto es el pulmón blanco bilateral. Y ahí lo tenéis, esto es un paciente mío, esa imagen es una imagen real de un paciente con un distrés respiratorio del adulto, donde tenemos una hiperpermeabilidad alveolo capilar con infiltrados pulmonares bilaterales. Pulmón blanco bilateral. Situación de Shunt con hiperpermeabilidad alveolo capilar. Infiltrados difusos, presión de enclavamiento menor de 15 o menor de 18. No se van a pillar los dedos poniendo 16 o 17. Os ponen 24 o ponen 7, ¿vale? Y PAFI menor de 300. Diagnóstico diferencial con el edema de pulmón cardiogénico. El pronóstico depende, es grave, depende de que seamos capaces de mantener vivo al paciente. Yo siempre digo lo mismo, y es que el médico es la persona que entretiene al paciente mientras la naturaleza va curando por sí sola. Y esto es así muchas veces. Aquí es una de ellas. No tenemos un tratamiento curativo de esto. Lo que tenemos que hacer es mantener al paciente vivo mientras él solo, con el paso del tiempo, se va curando. Diagnóstico, 4 criterios. 1, agente estresor en los últimos 7 días. 2, infiltrados bilaterales. 3, descartar cardiopatía izquierda. Y 4, PAFI menor de 300. Gravedad, leve, moderado o grave, en función de que la PAFI sea menor de 300, menor de 200 o menor de 100. ¿Y cómo se trata? Con ventilación mecánica. ¿Qué es la PIP? Presión positiva al final de la expiración. Es algo parecido a lo de la CEPAP, es algo que está soplando continuamente para que esa presión que está empujando literalmente empuje al líquido y se reabsorba más pronto. Vamos a intentar mantener vivo al paciente mientras se va curando. Puede tardar 28 días o más. Importante, volumen corriente bajo, volumen tidal bajo. ¿Por qué? Porque como es una situación donde el pulmón está muy rígido, si hago un volumen muy alto, puedo generar un barotrauma o un bolotrauma, puedo romper los alveolos. Por eso es preferible mantener el volumen respiratorio minuto normal a expensas de usar un volumen corriente bajo y un mayor número de ventilaciones por minuto. Y ponemos al paciente en decúbito prono porque se ventila mejor boca abajo. Eso lo hacíamos mucho con los pacientes con COVID. Resumen, y con esto acabamos. Enfermedad de membranas hialinas, palabra mágica, prematuro. Distrés inmediato según nace. Distrés respiratorio del adulto, PAFI menor de 300. Es hiperpermeabilidad alveolo capilar, infiltrados pulmonares difusos, PAFI menor de 300, descartar cardiopatía izquierda, muy importante. Y la clasificación en leve, moderado o grave en función de que la PAFI sea menor de 300, menor de 200 o menor de 100. Tratamiento, ventilar al paciente y mantenerlo vivo el tiempo que tarda en sobrevivir y en curarse. Y con esto acabamos y mañana más.